Hola. Mate joven. Chando. Sí, Sí. Lo thế nhá mà hồi na rồi rồi mi rồi mà hôm nay rồi bagina. Nãy mấy giờ này đấy? No idi 근데 pero hôm nay 아무 idi ya fondo y algo. Por sin sonido. Sí. No hace sonido. Deo estaba allí que no. Cái bữa nó mấy cái nhà này. Sí. Chando. Sí. Chando mau. Sí. Llegar, cada gol se grita en la casa, cada jugada es historia real, no es solo fútbol, es cultura, es orgullo nacional, desde Carapego hasta el último lugar, nadie queda sin mirar, porque el fútbol del interior también merece brillar. La señal que une al país, somos tierra, somos lucha, somos fútbol.
señal. CC Producciones en transmisión. En la cancha de tierra colorada, donde el sueño empieza a rodar, no hay distancia que nos separe si el fútbol nos vuelve a juntar. Cámaras listas, todo preparado, la pasión no tiene final. Desde el campo más olvidado, hoy se vuelve mundial. Y aunque no haya luces ni estadio, late fuerte la emoción, porque el pueblo tiene su voz. Lleva el fútbol a cada rincón, desde el interior del Paraguay. Late fuerte la transmisión. Somos pura pasión y verdad, donde juega el barrio querido. Ahí vamos a estar. Domingo tarde rueda la pelota, la ilusión vuelve a empezar. Los gurises dejan el alma y nosotros lo hacemos llegar. Cada gol se grita en la casa, cada jugada es historia real. No es solo fútbol, es cultura, es orgullo nacional. Desde Carapego hasta el último lugar, nadie queda sin mirar, porque el fútbol del interior también merece brillar. La señal que une al país, somos tierra, somos lucha, somos fútbol guaraní. La señal que une al país, somos tierra, somos lucha, somos fútbol guaraní. La señal que La señal que une al país, la señal que une al país. Nadie queda sin alentar, porque el fútbol de nuestro pueblo nunca va a parar. CC Producciones, la pasión del interior en vivo. Desde el barrio, desde el pueblo, donde late el corazón, suena fuerte una señal. CC Producciones en transmisión. En la cancha de tierra colorada, donde el sueño empieza a rodar, no hay distancia que nos separe si el fútbol nos vuelve a juntar. Cámaras listas, todo preparado, la pasión no tiene final. Desde el campo más olvidado, hoy se vuelve mundial. Y aunque no haya luces ni estadio, late fuerte la emoción, porque el pueblo tiene su voz. Lleva el fútbol a cada rincón, desde el interior del Paraguay. Late fuerte la transmisión. Somos pura pasión y verdad, donde juega el barrio querido. Ahí vamos a estar. Domingo tarde rueda la pelota, la ilusión vuelve a empezar. Los gurises dejan el alma y nosotros lo hacemos llegar.
Un cordial y afectuoso saludo a la gran audiencia de Acción Deportiva CC Producciones. Ya estamos para el partido que van a confrontar en instantes el equipo de Atlético Paraguarí, Sportivo Carapeguá, clásico zonal. Después de mucho tiempo se enfrentan estos archirrivales de todos los tiempos, Paraguarí, Carapeguá, en un enfrentamiento hoy por la división intermedia. Sí, anteriormente grandes partidos del Campeonato Nacional de Interligas. Bien, mis queridos amigos, está llegando de a poco la visión deportiva aquí en el Enrique Soler de la ciudad de Capiatá. El compromiso ya tenemos totalmente confirmado al equipo de Paraguarí, como así también al equipo carapegüeño. Muchas gracias siempre a nuestro amigo Fabián Ábalos, que siempre nos acompaña también con las informaciones. Aquí en los relatos va a estar Nelson Rodrigo Pintos, comentarios de Carliles Centurión, voz comercial y más, Piquito Ososa, con el acompañamiento siempre también del profesor Catalino Peralta, Elvio Cartamán, que está con problema de salud, y también Yanina Sosa y Aldito Sosa, componentes de Acción Deportiva ICC Producciones. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Rubén Darío. Buenos días para todos los seguidores de Acción Deportiva, CC Producciones, trabajando conjuntamente, como siempre, a través de las redes sociales, Facebook, por supuesto, y hablamos también de lo que tiene que ver con la red social YouTube, con CC Producciones en directo con Rubén Sosa. Hoy, domingo 17 de mayo del año 2026, se enfrentan por la categoría intermedia, fecha número 7 de la primera rueda. Recordamos que se van a jugar 2 ruedas con 15 fechas cada una, y esta es la 7ª fecha. Vamos por la mitad de la primera rueda. Esto se va a estar disputando en el Estadio Enrique Soler de la ciudad de Capiatá, estadio del club conocido como el Club Martín Ledesma, que tiene los colores, para que la gente que no conozca, lleva los colores del Sport Colombia, o bien aquí en la ciudad de Carapeguá del último campeón del Campeonato Ascenso General Caballero. Rojo y amarillo es lo que se destaca en las gradas del Martín Ledesma de la ciudad de Capiatá. Hoy el árbitro principal va a ser Giancarlos Celestino Juliadosa para Paraguarí y Carapeguá, Rubén. Muy bien, ya saludamos también a nuestro compañero Carliles Centurión. ¿Cómo está, Carliles? Muy buenos días. Muy buenos días, Piquito. Buenos días, Nelson, y a todos los espectadores de nuestras distintas plataformas. Ya estamos para este clásico del 9º departamento, Paraguarí, que va a ser el local, y Carapeguá, que va a tocar ser de visitante en un atractivo encuentro. Se juegan, aparte del clásico, puntos importantes, porque Carapeguá ganando se va a acomodar en una posición privilegiada, y perdiendo se va a alejar de la punta. Y Paraguarí, que si gana se va a alejar un poco de la zona que está, también del promedio va a mejorar un poco si es que gana, y si pierde se va a quedar en el fondo. Así es, Carliles Centurión, y cabe destacar que ya se han jugado varios partidos. Hoy también van a jugar en el Luis Alfonso Gianni, por ejemplo, Sol de América y General Caballero. Los demás partidos ya se han jugado entre el día jueves, viernes, sábado y domingo, que hoy se completa. Sí, señor, hoy también se disputa a la misma hora General Caballero, que ganando hoy sumaría 16 puntos y se colocaría como líder con 12 de junio. El General Díaz, que va a jugar con Sol de América a la misma hora que este partido que vamos a estar transmitiendo. Excelente, excelente, Carliles Centurión. Agradecimiento siempre a todas las casas comerciales, a los amigos que siempre nos acompañan en Acción Deportiva ICC Producciones. Sí, señor. Y bueno, ya Carliles maneja. Hay que hablar un poco de la caída del invicto, ¿verdad? Que venía goleando a Paraguarí, que vino de ganar a Carapeguá. Estamos hablando del 12 de junio, Carliles. Sí, señor, perdió el invicto 12 de junio en el clásico también zonal de esa parte del presidente Aye Villa Aye, ante Benjamín Acebal, le ganó, y con esto no hay invicto. Así es, Carliles, realmente no es una sorpresa, porque Benjamín Acebal venía muy bien, y con este triunfo Benjamín Acebal por ahora
es el equipo que está más cerca del conjunto puntero, que es el 12 de junio, con 14 puntos. Hay que ver qué pasa con General Caballero hoy ante Sol de América y también con Carapeguá, pero de todas maneras ya Benjamín Acebal cumpliendo muy bien su papel al ganarle al puntero invicto y darle otra vez vida a varios equipos, el equipo de Benjamín Acebal. Benjamín Acebal, que con esto suma 14 unidades y por ahora, antes del partido de General Caballero, está en la segunda ubicación. General Caballero ganando le pasaría, también tendría 16 puntos y Benjamín se quedaría en la tercera ubicación. Muy bien, muchas gracias. Saludamos a Juan Vicente Morán, que está también al otro lado compartiendo con nosotros. Y bueno, ya vamos a mirar un poco lo que tiene que ver, vamos a analizar un poco el equipo de Paraguarí, que tiene técnico nuevo, que está muy necesitado, por sobre todas las cosas es el más necesitado, ¿verdad? Porque está en el promedio, está en el fondo, y obviamente tendrá que ser Paraguarí quien buscará llevarse por delante a Carapeguá por la necesidad misma, y Carapeguá está un poco cómodo, obviamente le va a venir bien ganar este partido también, pero reitero, está más necesitado y obligado a ganar el equipo de Paraguarí, así que seguramente va a dejar algunos espacios, por lo que vemos Paraguarí va a jugar con línea de 3, igual que Carapeguá también, que hoy debuta un jugador carapegüeño de pura raza carapegüeña, como se dice, sangre carapegüeña. José Agustín Cuellar hoy debuta en la portería. Lo conocemos de las inferiores, de los 16, 17, 18. Hoy creo que ya tiene 20 o 21 años. Ya del año pasado está formando parte del equipo. Nunca tuvo esa oportunidad. Sí, en la categoría reserva viene jugando permanentemente. Pero hoy, después del error de el arquero que había debutado y que había recibido 6 goles en aquel partido sorpresivo, que habíamos caído muy mal. Alex Florentín Báez fue el arquero, después tuvo su oportunidad Juan José Flores, estaba actuando bien hasta este último partido. Y hoy toda la confianza y la presión sobre José Agustín Cuellar, que debuta, eso es lo que tanto uno venía pidiendo, ¿verdad? De la presencia de un carapegüeño, ojalá le vaya bien. Ya jugó partido de primera, obviamente, en la Liga Carapegüeña, ya estuvo en algunos clubes, salió campeón en el Teniente Cabello en categoría juvenil, ya jugó en Mercedita el 24 de septiembre el año pasado y bueno, ya tiene un recorrido importante, así como hay varios compañeros suyos un poco menores también que ya están teniendo esos roces en primera división. Y José Agustín Cuellar hoy tiene la gran oportunidad de que si le dan las cosas, porque los dos arqueros anteriormente mencionados cometieron errores, hoy él también está expuesto, está debutando en la categoría intermedia en la 6ª fecha justamente contra Paraguarí, Rubén. Y ojalá que le vaya bien al arquero José Cuellar, que es le hemos visto nosotros, Pinto principalmente categoría sub-18, un buen arquero, también lo hemos visto en Mercedita, pero es grande, muy grande la responsabilidad que tiene Cuellar y ojalá Dios quiera que le vaya muy bien, que esté tranquilo, que esté seguro y que pueda tener también, por supuesto, el acompañamiento de sus compañeros más experimentados. Y Cuellar va a hacer su partido hoy. América Motors, vehículos de las mejores marcas y al mejor precio: Toyota, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Kia y más, en su nuevo local, Avenida Avelino Martínez, casi el Maestro, en San Lorenzo, a paso del depósito de la Fiscalía de San Lorenzo. A ver, Nelson, ya tenés la alineación en una presentación de América Motors. Vamos a la alineación de los equipos. Sí, vamos a la información. Antes, permitirme saludar a nuestro amigo de siempre, el Talismán Francisco Zárate Armoa, que está mirando obviamente de la zona de Ciudad del Este, presidente Franco, obviamente al papá Don Ovidio, a toda la familia, el abrazo y la distinción y el abrazo y agradecimiento por preferirnos siempre al estar a través del otro lado, convirtiendo con nosotros a través de la red social, que estamos unidos de alguna manera. Así que el abrazo fuerte para nuestros amigos y bueno, esperando obviamente la presencia, la victoria y un gran partido obviamente entre estos dos equipos, que hoy de madrugada tuve dos sueños, dos pesadillas. En una de ellas Paraguarí ganaba. Mira cómo estaba en la noche en el país. El partido estaba en mi mente. 5-1 nos goleaba Paraguarí y en el otro sueño, después de despertarme una pesadilla, terminó 1-1. Así que esperemos que sea solamente una simple pesadilla eso. Pues ese 5-1 se va a 7.
Pero 14, vamos 14. a ver qué pasa. Sí, Carlile. No, estoy viendo la alineación de Carapicuá nada más y estaba pensando Mm. fuerte. ¿En qué, Carlile? No, estaba viendo el arquero, su numeración número 13, la de Sí, José sí, de sí, sí. Secuella. Mucho, en la quiniela ese sería el número del borracho, ¿o no? No, el 14 sería el borracho, 13 de la Ah, Jetta. eso es lo que mucha gente cree. Muchas veces el 13 también, eso es, creo que hay que investigar un poco, pero para mí el número 13 es de la suerte, solo que la mayoría relaciona por ese viernes 13 y cosas así, pero para mí que no tiene, más bien se habla de la suerte por ese número 13. Sí, Yo creo que le va a ir bien a Cuellar, yo creo que sí, le va a ir es bien. cultural también, Sí, por eso. Es porque algo tradicional tipo bonito. en algunos países el martes 13 Sí, sí, y sí. algunos otros países viernes 13. Ahí está. No, por eso para mí es un número, para mí es el número de la suerte. Solo que muchos tienen esa cultura, uno creció con eso, con esos chistes, con esas bromas, como se dice. Entonces uno ya relaciona directamente. Pero para mí es el número de la suerte, el número 13. Sí. Bueno, ya entendí lo que quería decir entonces. Pero bueno, contra todo pronóstico, entonces José Cuellar, yo lo veo así un poco duro. Yo me imagino que si ahora o después del partido no lo entrevista a Cuellar, seguro que va a decir que no durmió en toda la noche. ¿O qué pensar, Rubén? Y bueno, es un debut, es un carapegueño nato, su familia, todos le acompañan, todo el barrio. Me comentaba el profesor Catalino Peralta que todo el barrio con nadie se movilizó al saber que José Cuellar iba a jugar. Y eso es lo que conlleva tener jugadores locales, cosa que en esta temporada no tuvimos mucho. Ahora le tenemos a Cuellar, le tenemos a Gaona, como jugadores carapegüeños natos que van a defender los colores de Carapegua. No sé si nosotros somos demasiado nacionalistas, no sé, pero de repente queremos que los carapegüeños estén en el equipo y que jueguen, porque hemos tenido mucha historia con jugadores carapegüeños y nos consagramos campeones 2, 3 veces con jugadores netamente de Carapegua, con 8 o 9 jugadores y el resto con algunos refuerzos. Entonces, llevamos esa ilusión de que alguna vez Carapegua pueda tener otra vez valores importantes en el engranaje del equipo de intermedio. Sí, señor. Antes ya de meternos al equipo visitante, bueno, más bien equipo local, el equipo de Paraguarí, Francisco Sarate Armoa y familia dice que está por la ciudad de Carapegua. Están por la ciudad de Carapegua, entonces el saludo y gracias por la preferencia. Entonces, ahora sí vamos a la alineación principal de Paraguarí, que forma de la siguiente manera: dorsal número 12, para un arquero bastante conocido también. Después vamos a ir comentando un poco de los jugadores que tenemos como conocidos en Paraguarí, tanto en el onceno titular como así también en la banca de suplentes. Paraguarí, dorsal número 12, bajo los 3 palos, Alcides Javier Benítez, el arquero zurdo, bajo los 3 palos de Paraguarí, que lo deja a un costado después de 6 fechas. Después de 6 fechas, lo cambian a Jorge Chena, que era capitán y titular permanentemente del equipo de Paraguarí. Hoy no está ni siquiera en la banca de suplentes. El dorsal número 13 para Marcelo Javier Ojeda, 3 para Víctor Alfredo Benítez, 5. Tenemos que hablar de Rodrigo Manuel Quintero, que está jugando de titular en el día de hoy. Es uno de los refuerzos que ha llegado al equipo de Paraguarí, y hay un refuerzo también en el equipo de Carapeguá que hoy va a estar debutando. Sí. Quintero fue campeón con Cerro Porteño y Benítez fue arquero del 16 de julio de esta temporada. Sí, señor, ahí está algunas pinceladas. Y número 4 para Tobías Sebastián Vargas. Vamos a ver quién está con el brazalete de capitán en el equipo de Paraguarí. Y nos encontramos al número 6, mediocampista. 6 para el capitán, entonces, nuevo capitán del director técnico que hoy debuta, Robert Pereira. 6 para Emanuel Caballero, porque reiteramos, el arquero habitual y titular y capitán era Jorge Chena hasta el día del último partido, la 6ª fecha. Número 8 para William Candia. 10 para Diego Armando Godoy. 11 para Víctor Daniel Villalba, que venía utilizando la número 18 hoy. 11 no está Josué Bazán, que suele ser el zurdo, que fue expulsado en el partido anterior.
Entonces no está, y hoy el 18 pasa a utilizar el número 11, Víctor Daniel Villalba, que es bastante encarador, y el número 9, Roland Ignacio Escobar. Esto es lo que presenta Paraguarí de titular. Y miramos un poco la banca de suplentes. Aquí nos encontramos al número 1, Adrián Acosta; 2, para Alfredo Duarte; 16, para Esteban Maidana; 7, para Alan Renato Alcaraz; 17 para Denzel Jiménez; 18 para Blas Antonio Duarte; y 15 para Alberto Andrés Montiel. Muy bien, Alberto Montiel, muy conocido nosotros, que es el carapegüeño. El equipo de Paraguarí fue presentado por América Motors, heladería Ñazaindú, helados artesanales, también artículos típicos, artículos para regalos con el mejor precio. Los espera en la curva de Carapeguá, heladería Ñazaindú. Sí, señor, muchas gracias. Y bueno, ahora nos miramos, nos reflejamos, observamos y comentamos un poco lo que pasa con el equipo carapegüeño, que ya veníamos pincelando, anunciando un poco la presencia en el onceno titular y debutante. El día de hoy el carapegüeño, dorsal número 13, bajo los 3 palos, para José Agustín Cuellar. Una línea de 3 en el fondo, compuesta por el número 3, que hoy debuta también en el equipo titular, Rodrigo Morínigo, con la número 3. 16 para Denis Alejandro Acosta y 35 para Ever Catalino Gaona. Carrilero por el sector derecho, bien abierto por ese sector, 14 para Ulises Ramón González, y dorsal número 24 para el carrilero por el sector izquierdo, 24 para Ricardo Cardoso. Ricardo Ezequiel por ese sector, en mitad de cancha, 19, y con brazalete de capitán aparece Derlis Ricardo Orué, apareciendo en mitad de cancha, haciendo dupla en ese sector, 20 para Milber Osmar Aquino. 21 para Iván Salcedo, bien abierto por el sector izquierdo en mitad de cancha, y otro debutante también experimentado que tiene el equipo carapegüeño hoy en el onceno titular, compañero en su momento de Orué, ya más adelante Rubén Darío va a estar hablando de el exjugador de Nacional, que si no estoy mal acordándome, jugó la final en el 2014 de la Copa de Libertadores en su momento. Estamos hablando del número 34, Marcos Antonio Melgarejo, y número 9 para Jorge Ariel Quintana, el goleador del equipo. Miramos un poco la banca de suplentes del Sportivo Carapeguá, dorsal número 33 para Alex Florentín Báez; 6 para Juan Domingo Barrios; 8 para César Daniel Rolón; 7 para Ángelo Cabrera; 27 para el Colo Gustavo Raúl Medina; 10 para Leonardo Galeano; y 30 para el goleador del equipo también, que está cerca del gol siempre, el número 30, Hugo Alberto González. El director técnico del Potro Carapegüeño, Hugo Marcelo El Chueco Ovelar. Rubén Darío. Presentación de América Motors, agencia de viajes Narcisa, viaje nacional e internacional expreso, Río Paraná, Crucero del Norte, Río Paraguay, La Santaniana. Viaje mejor con agencia Narcisa, que los espera en la curva de Carapeguá. Muy bien, seguimos. Taller Báez Hermano, mecánica general, gomería, lavadero, próximamente tornería de Juan Carlos Báez y familia de Boni. Cancha, cerquita de la cancha Benialgo, a paso de CTC. Artesanía San Jorge, artículos típicos, colchas, hamacas, artículos para regalos. Ruta 1, esquina Capitán Rogelio Santa Cruz. Parador Carapeguá Corona, mejor precio, mejor litro en combustible, barrio San Vicente, ruta 1. Sanatorio Moderno San Patricio, cuidando su salud y la de su familia. A pasos de Financiera Interfisa, Sanatorio Moderno San Patricio. Así es, Rubén Darío. Y bueno, miramos un poco lo que veníamos hablando, de verdad, lo de Cuellar, que hoy debuta. Está también el zaguero central, que ha llegado como refuerzo número 3, Rodrigo Morínigo. Miro Aquino después de mucho, vuelve a mitad de cancha. Salcedo después de varios partidos nuevamente jugando titular. Y la presencia de Marcos Melgarejo. Totalmente nuevos, por decirlo, o un poco renovado el plantel, pero sí el sistema táctico, la línea de 3 que se mantiene. Y muchos cambios presenta el técnico de Carapeguá, pero no cambio de táctica. Sigue manteniendo
línea de 3, que ya es un poco remanido, pero vamos a ver si sale, porque para Guarí el técnico Pereira también impuso el mismo dispositivo táctico que tiene el equipo carapegüeño, con presencia, por ejemplo, de Gaona, que de Cuellar, son 2 ya los cambios ahí, de Mourinho, 3, lo de Milber Aquino, que jugaba de central, pasa a jugar de medio, todo esa Iván Salcedo que retorna, y así entonces el equipo de Carapeguá con Marcos Melgarejo. Vamos a ver cómo está Marcos Melgarejo, que es un jugador que ya tiene su cierta edad, y veremos cómo funciona en el andamiaje futbolístico del conjunto carapegüeño, que llevó mucha gente al Enrique Soler. Así es. Carliles, ¿qué tenemos por tu sector? No, estaba viendo en los puntajes nuevamente. Carapeguá que tiene que ganar para acomodarse en el puntaje, ya que está en el 8º lugar, por más allá que tiene 10 puntos, está en el 8º lugar ya. Ganando sumaría, estaría con 13 puntos y se acercaría más a la punta. Y perdiendo y empatando también no, se alejaría un poco ya. Sí. Y bueno, ¿qué te parece el equipo carapegüeño el día de hoy con su alineación cambiada en cuanto a nombres, pero el sistema táctico se mantiene? Y lo que venimos diciendo siempre, no nos gusta mucho a varios, personalmente la línea de 3, pero en contrapartida Carabobo viene jugando bien, más allá que en el último partido perdió 3-1, está relativamente jugando bien, nada más en una desacertada situación del arquero que nos convirtieron goles que no estaba previsto. Jugó bien Carabobo siempre con esa línea, y esperemos que hoy no sea la excepción. Así es, ya están por ingresar los equipos. Rubén Darío ya se viene para Guarí con la camiseta roja, y Carapeguá, por supuesto, con el short y las medias en color blanco, y la camiseta alternativa, la azul. Atilio Díaz, campeón 2000, apoya esta cobertura. El gran deportista Jorge Ojeda apoya esta transmisión deportiva. Servicar compra, mecánica general, lubricación, mantenimientos, todos los servicios para su vehículo a la entrada Carapeguá, barrio San Francisco. El deportista Jimmy Germán Parris apoya esta cobertura deportiva. Mi saludo para Francisquito, nuestro talismán, que está por la ciudad de Carapeguá. Seguro que está por Davarú. También saluda a Don Ovidio y la familia. Dental Guaraní, materiales odontológicos, laboratorio propio, Fulgencio R. Moreno, esquina Yegros. Así es, Rubén Darío. Estoy mirando la planilla de la alineación, estoy buscando detalles de Marcos Melgarejo, y hay uno con el mismo nombre, pero para mí que el que está en Carapeguá es otro, porque este que estoy buscando como perfil de futbolista, Marcos Antonio Melgarejo, no me salta, pero sí uno que había jugado, tiene 39 años, que jugó por Nacional en su momento, es Marco Benjamín Melgarejo. Así que este Marcos Antonio es otro, así como están las cosas, Rubén. Ya tú sabes, ya un sábado eso. Pero bueno, nosotros pensamos que era ese, pero que ese ya es demasiado viejo, ya 39 años, pero entonces es un juvenil este Marco Melgarejo. Es uno de las categorías sub-19 de este muchacho. Seguro que viene de otro pueblo aquí del departamento, de otro lado, por lo que sí está en la categoría sub-19 entonces. Muy bien, ingresan los equipos de Paraguarí y Carapeguá, ya están en la cancha. Agradecimiento al concejal municipal Cirino Silva apoyando esta cobertura deportiva. Videl S.A., lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional, desayuno, almuerzo, cena, el lugar ideal para compartir con los amigos, la familia, la entrada a la ciudad de Carapeguá. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas, al mejor precio, calle 14 de Mayo, camino al mercado municipal. Fiambrería San Juan, calidad y buen sabor, fiambre, chorizo, butifarra, salame, ruta, ramala, CAI. Distribuidora H&B, el almacén mayorista más importante de la región, barrio San Vicente, sobre la ruta número 1. También acompaña Junior Repuesto, accesorios para vehículos,
Los espera en Ruta 1 frente a la Policía Caminera. Rebobinado de motores José Báez, rectificación de motores, servicio profesional garantizado, calle Colón, barrio San Francisco. Materiales de construcción Las Mellizas de Don Santiago Samaniego, venta de ladrillo, teja, tejuelones, cemento, cal, piedra bruta, piedra triturada, arena gorda, arena lavada, a pasos. O sea, también cuenta con un mini supermercado en Agua y Costa y también cuenta con el depósito de materiales de construcción Celucero Aguay, que está frente a la cancha de Porvenir, también con ferretería. Muy bien, muchas gracias. Ambos equipos ya están dentro del terreno de juego, se saludaron, van a posar para la foto, obviamente en estos momentos. Esto ya en instantes arranca. Faltan exactamente un minuto para el arranque del compromiso. Arranca a las 10 de la mañana. También hay otro partido en este mismo horario. Recordamos que el árbitro principal es Giancarlo Celestino Juliadosa, Víctor Dávalos, Jeremías Coené y Gustavo Caballero. Asistente 1, 2 y cuarto. Cuarto árbitro son los encargados de impartir justicia aquí en el estadio Enrique Soler de la ciudad de Capiatá del Club Martín Ledesma. Campeonato intermedia, fecha número 7 de la primera rueda, domingo 17 de mayo del año 2026. En la ciudad de Capiatá se juega este partido, el clásico, que se va a jugar por primera vez histórica en la ciudad de Capiatá. Enfrentamiento, el cruce en la categoría intermedia, la primera en toda la historia, entre Paraguarí y Carapeguá, que tiene una historia importante, un arrastre importante en este clásico. Obviamente los dos no están pasando por buen momento, pero el clásico es el clásico, es la categoría intermedia y va a ser un día histórico. Sí, Carlile. En cuanto a las estadísticas, me tomé la molestia de investigar, pero no encontré, no sé a quién recurrir. La estadística de los partidos jugados entre Carapeguá y Paraguarí. Lo único que sé es que hace 20 años que jugaron por última vez. Y sí, y en la liga, o si no, Piquito capaz tiene algo de la información. Porque en la última vez, sí, mucho tiempo. No tengo yo ningún dato. Sería Sería excelente, 2000. Sería excelente de que tuviéramos, pero una cosa siempre sí. Y para la próxima vuelta seguramente ya vamos a tener los datos. En la liga seguro que está toda la información. Desde el 2009 más o menos que no juega. 2009, ¿para siempre o para Yaguaño ahí, hombre? Sí. Agroveterinaria El Triunfo, balanceado, fungicida, constituyente, semillas. Los espera sobre la ruta número 1 a pasos del Banco Nacional de Fomento. Moverá la pelota el equipo carapegueño, inicialmente Jorge Ariel Quintana en mitad de cancha, Derlis, Ricardo Urué también en el círculo central. Moverá la pelota el equipo carapegueño, Juliadosa, el árbitro principal Giancarlo Celestino. Juliadosa, el árbitro principal del compromiso con el pito en la boca, domingo 17 de mayo del año 2026 por el campeonato intermedia, fecha número 7 de la primera rueda, estadio Enrique Soler de la ciudad de Capiatá. En estos momentos, señoras y señores, suena silbato y ya empiezan a mover la pelota, ya empiezan a jugar el equipo de Paraguarí Fútbol Club y Sportivo Carapeguá por la categoría intermedia. En marcha el compromiso, moviendo la pelota el equipo carapegüeño. Relata para Acción Deportiva y CC Producciones, Nelson Rodrigo Pintos. Moviendo la pelota el equipo carapegueño, va saliendo el zaguero central, el número 3, Rodrigo Morínigo. Morínigo y la pelota para Ever Gauna, Ever Catalino jugando al ras del suelo, la pelota dividida, recuperando en el medio sector, aparece el número 5 de Paraguarí, va saliendo Rodrigo Manuel Quintero. Quintero como stopper por derecha, hay un jugador caído a mitad de cancha, aparentemente es el número 11, Víctor Daniel Villalba, es el otro jugador cerca suyo, me parece que es Rodrigo Manuel Quintero, el zaguero central, el número 5, el que está caído, infracción, pero no hay sanción, no hay tarjeta amarilla en este sector. El primer cruce, la primera embestida del Potro sobre el Toro, Rubén Darío. Motel Encanto, el lugar ideal para compartir con su pareja confort y comodidad. Ambiente totalmente climatizado a paso de la fábrica. Barrio María Auxiliadora. Carnicería Magabi, carnes de primera calidad, carnaza de primera, de segunda, costilla tipo santafesino, vacío, reparto propio. Camino central de Espartillar. Camino de Vía Nueva Italia a paso de la Copetrol.
Aquí viene presionando para Guarí con Ignacio, la va teniendo por este sector, salta, se eleva, pero no llega Roland, Ignacio de jugar, va saliendo Carapeo con Orue, Orue la va jugando para Milver, Aquino para Orue, va saliendo el capitán, le pide a Salcero que corra, va dominando la pelota y de izquierda a derecha cambia Derlis Ricardo, Orue la va jugando para Milver, Omar la va teniendo Aquino dominando la pelota, levanta la mirada a ver quién se cruza, aparece cerca otra vez Orue, el capitán de zurda va jugando en mitad de cancha para su compañero, la va teniendo Denis Acosta y la pelota para Quintana que la va bajando para su compañero, está Marcos Melgarejo, Marcos Antonio para Milver en el centro, atención, le queda Salcedo engancha, es zurdo, le pega con la derecha, pase, intenta la conexión con Melgarejo, no llega y va sacando Víctor Benítez que la va jugando para arriba, Ever Catalino gana a mitad de cancha, retrocede, la juega para adelante para Orue retrocede para Milver Aquino, ahora para Costa se fuerza Milver y llega a mitad de cancha en el círculo central, moviendo la pelota, descarga para atrás para el zaguero central, Ever Catalino Gaona y la pelota para el zaguero central, Rodrigo Morínigo y la pelota para el equipo carapegüeño sobre el minuto 2, la va jugando para Denis Acosta otra vez con Milver, va saliendo aquí con Quintero, va saliendo Morínigo, va saliendo el equipo carapegüeño en su terreno. Embutidos el Portal, fiambre, chorizo, butifarra, elaborado con calidad y buen precio, el Portal, Barrio San Vicente. Aquí avanza Carapeo con Acosta, se lanza, se cruzan, cruce fuerte del 14, Luis Ramón González, le pega en la rodilla al jugador de Paraguarí, está sentido, el fútbol está interrumpido, amonestado Ulises Ramón González en el minuto 2 de este partido, la primera tarjeta amarilla, la segunda falta, tarjeta amarilla para Ulises Ramón González y la tarjeta amarilla, minuto 3 de este primer tiempo, cruces importantes en mitad de cancha, en esta ocasión fue por la zona ofensiva, Rubén Darío. Tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas, Puma, Nike, New Balance, Adidas, precio especial para viajeros, ruta 1 a pasos de la curva, Casa Chávez. También nos acompaña Soecel, ventas de electrónicas, celulares de las mejores marcas, al mejor precio, sobre camino al mercado municipal de la ciudad de Carapeguay. No se dan caricias los muchachos, Nelson. ¿Cómo estaba viendo Caril en los primeros minutos en una presentación de Junior Repuestos? Muy impresionado, apenas llevamos 3 minutos y ya conté 2 faltas si no me equivoco, y es normal en un clásico y esto va a ser la constante a lo largo de estos 90 minutos. Sí, señor, el fútbol está interrumpido. Aprovechamos y agradecemos a las casas comerciales que hacen posible la cobertura. Embutidos Fer, calidad de higiene en sus productos, fiambres, chorizo, butifarra, salame, reparto propio frente mismo al oratorio del barrio Virgen del Carmen, taller caballería y mecánica general, servicio profesional garantizado a paso del estadio municipal con nuestro amigo el popular Caballo. Despensa Cáceres, la más surtida, el que más barato vende en el barrio San Roque. Para equipar su vehículo, lo mejor. Oscar, equipamiento polarizado, parabrisas, GPS, caja acústica, ruta 1 a paso de la policía caminera. Se cumple el tiro libre, la pelota para la otra mitad de cancha, se lanza Diego Armando Godoy, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, será salida, será saque de meta, Cariles, saque de meta, corresponde al equipo carapegüeño en Capiatá. Sí, señor, acá estoy leyendo lo que es el YouTube, me dicen que sale muy bien el sonido. Buenísimo, muchas gracias, porque va saliendo Cuellar con la plata, la va jugando para Morínigo, va saliendo Rodrigo con la plata para Derlis, Ricardo la va teniendo Orue para Denis. La va teniendo Denis Alejandro Acosta, otra vez con Morínigo, el zaguero central, la va jugando para Ever Gaona, Ever Catalino al ras de la mitad de cancha, intercepta por este sector el número 11, Víctor Daniel Villalba con la pelota, recuperando Orue la va jugando para Salcedo para Gaona, saca Morínigo la pelota por el sector izquierdo para Ricardo Ezequiel, la va teniendo Cardoso la juega por el sector izquierdo para su compañero Salcedo que forcejea, recupera la pelota, la pierde, se lanza Ever Ricardo y aquí intentó Cardoso la conexión de Lugo con Gaona, la pelota se va perdiendo por el costado, aquí corresponde a reposición manual lateral, será para Paraguarí. Vamos al control del tiempo en una presentación de Comercial Gerardo. 5 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica que todo continúa igual, 0-0 entre Paraguarí y Carapeguá en el Estadio Enrique Soler por la 7ª fecha del campeonato intermedia. Frutería y verdulería Will de Will Machuca, venta de frutas y verduras de calidad y al mejor precio
a paso separador que la pegó sobre ruta número 1. Aquí hubo infracciones en la ofensiva del equipo de Paraguarí, la va teniendo Dervis. Atención que avanza el equipo de Paraguarí, busca el remate, pasa cerca del ángulo izquierdo del arquero Cuellar, que reclama no lo dejen patear, dice William Candy, intentó, probó de lejos, Rubén. Sí, es un jugador bastante experimentado, bastante ducho, intentó sorprender, pero el arquero Cuellar ya tenía totalmente controlado la acción. Sí, señor, saque de meta, salida, corresponde al equipo carapegueño, la va jugando con la Costa con la plata va saliendo, siempre corto jugando el equipo carapegueño, con Luis Ricardo la va teniendo el capitán, la va teniendo Orue abriendo por el sector izquierdo, siempre en su terreno, Ever Catalino Gaona, descargando para atrás para Morínigo, la va teniendo Rodrigo Morínigo, pisa la pelota, la va jugando con Gaona, nuevamente sin cruzar mitad de cancha, el equipo carapegueño domina, la tiene, la esconde, la masa, le quebranta a su adversario Paraguarí, que es el más necesitado y no tiene la pelota. Paraguarí se defiende, se defiende más, intenta Carapeguá, cruza ahora a mitad de cancha, por la punta derecha viene corriendo Ulises Ramón González, se cruza Milber Aquino, casi se llevó la pelota y la pierna al mismo tiempo, pero falló los dos, Roland Ignacio Escobar que intenta, William Candy, y la pelota para atrás para su compañero, va saliendo Víctor, la va sacando por este sector, Benítez y la pelota arriba, la va jugando para Diego Armando, se cruza por ese sector, Ever Gaona, Ever Catalino, la va teniendo Salcedo con la pelota, reclama infracción de Marcos Antonio Melgarejo, el juvenil, el equipo carapehueño sobre 7 minutos. Aquí corresponde tiro libre y será para el equipo paraguariense, el Toro Rojo de Paraguarí. Es un tiro libre de Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas y al mejor precio, a paso de la curva sobre la ruta número 1. Sí, señor, rápidamente trabajando Benítez para Diego Armando Godoy, se escapa por este sector el zurdo, Iván Salcedo para Marcos Antonio, Melgarejo intenta de zurda, muy débil el remate, esperaba Quintana dentro del área, la primera insinuación del equipo carapehueño, Rubén. Sí, pero muy débil, un remate, una masita para el arquero que no tuvo ningún problema. Va saliendo, queda Paraguarí, se apresura el arquero para salir y sale de muy buena manera. Alcides Benítez que la va jugando para su compañero Diego Armando, la va jugando para Candy para Villalba y la pelota arriba, la va teniendo el capitán, ahora con su compañero, atención William, la va teniendo Candy, abriendo de izquierda para derecha, aquí de cabeza intenta el jugador número 11, Víctor Daniel, Villalba va sacando Orue, el paso para Melgarejo, la pelota para Quintana, la va teniendo Ariel Quintana, Jorge Ariel, la va jugando para Milber Osmar, la va teniendo Aquino, se muestra en el medio, Orue, dudó mucho Milber, venía la marca suya, Ronan Escobar, la va jugando para Rodrigo Morínigo, en el círculo central, la va jugando para Gaona, Ever Catalino, Gaona pisa la pelota, la juega otra vez con Morínigo, va saliendo el equipo carapehueño, minuto 9 de esta primera etapa, se mantiene el marcador en blanco. América Motors, vehículos de las mejores marcas, Toyota, Mitsubishi, Mercedes-Benz y más. Avenida Belino Martínez, casi el maestro, a paso del depósito de la Fiscalía de San Lorenzo. Aquí corresponde lateral por el sector izquierdo en zona ofensiva, lateral, presiona al equipo carapehueño, 0-0 todavía. No está molestando a Víctor Benítez el equipo carapehueño. Sí, un poquito a Cuellar también, pero muy poco lo de Carapehuá en zona ofensiva, poco lo de Paraguarí también. Hasta el momento por aquí presionando, cometiendo muchas infracciones. Por aquí venía presionando Marcos Antonio Melgarejo. La pelota se va perdiendo por el costado y es lateral, dice Juliadosa. Lateral corresponde a Paraguarí en su terreno por el sector derecho. Heladería Ñazaindú, helados artesanales, artículos típicos, artículos para regalos, con el mejor precio y calidad, los espera en la curva de Carapeguá, heladería Ñazaindú. Y va saliendo del fondo el equipo de Paraguarí con Benítez la va jugando para Ojeda, el pelotazo largo por la punta zurda, buscando la presencia de su compañero, intenta Diego Armando Godoy, no llega al esférico, se le escapa la pelota y será salida corresponde a Cuellar para el equipo carapehueño, saque de meta corresponde al Potro. Saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. ¿Cómo estás viendo el trámite del partido? Carlile Centurión lo presenta Junior Repuestos. Por el momento, estos 10 minutos muy parejo. Les digo las estadísticas de los últimos partidos que jugó ambos equipos. Paraguarí, de estos 5 últimos partidos no ganó ninguno. Un empate y todo perdido. Carapeguá, de estos 5 últimos partidos ganó 3, empató 1 y perdió 1. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego. En una presentación de Comercial Gerardo, 10 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que todo continúa igual en mitad de cancha, señoras y señores, en la ciudad de Capiatá, el clásico Paraguarí-Carapeguá está empatado 0-0. Es un tiro libre de Casa Chávez.
Agencia Viajes Tarcisa, viaje nacional e internacional, La Encarnacena, Crucero del Norte, Expreso Río Paraná, La Santaniana, Río Paraguay, viaje mejor, viaje con confort en Agencia Narcisa, que está a pasos de la curva de Carapegua. Y va saliendo Carapegua con un lateral en el medio terreno, lo va jugando Ricardo Ezequiel. La va jugando por el sector izquierdo, la va teniendo Cardoso para Gaona con la pelota, la va jugando para Morínigo para Cuellar. Va saliendo José Agustín Cuellar para Morínigo a mitad de cancha, la va jugando para Iván Salcedo, domina la pelota, retrocede, la va jugando para Ever Catalino, la va teniendo Gaona con Salcedo otra vez por el medio sector, cruza a mitad de cancha, la pelota para Ricardo Ezequiel Cardoso con Salcedo, Iván que avanza, lo persigue por aquel sector Quintero lo persigue, avanza, Salcedo engancha, se acomoda, pase atrás para Cardoso con el centro, el segundo palo, el cabezazo defensivo, la va sacando Ojeda. El rebote le va quedando a Ulises Ramón González con la pelota para Denis Alejandro Acosta y la pelota metida en zona ofensiva para Melgarejo que no llega, va saliendo Alcides, va saliendo Benítez, Javier Benítez, va saliendo al número 12 que debuta hoy también en el onceno titular de Paraguarí. Taller Baez, hermano, mecánica general, gomería, lavadero, próximamente tornería, los espera en el barrio San José a paso de la cancha Benialgo, cerca de CTC. Sí, señor, aquí la va jugando la pelota para Marcos Antonio Pelgarejo por ser débil, joven. Le arrebata el esférico Villalba. Va avanzando el equipo carapegüeño, ahora la pierde, viene la pelota, el arquero número 1, así de Javier Benítez, la va jugando para Ojeda y la pelota que levanta a mitad de cancha, pelota dividida para Ronald Ignacio Escobar, lo tumba por ese sector, el número 3, Rodrigo Morínigo, pero hay ley de ventaja, la va teniendo Candia con la pelota abriendo por el sector izquierdo para Diego Armando, la va teniendo Godoy con Candia, William Candia con la pelota para Godoy que mete el centro bastante largo, intenta Villalba, la pelota se va perdiendo por línea de fondo, señoras y señores, aquí corresponde salida, saque de meta, corresponde al Potro. Saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Artesanía San Jorge. Artículos típicos, colcha, hamacas. Artículos para regalos, Ruta 1, esquina Capitán Rogelio Santa Cruz. Artesanía San Jorge. Sí, señor, los primeros instantes, minuto 13, va saliendo Morínigo, el pase corto de Cuellar, Morínigo y la pelota arriba, buscando a Ricardo Ezequiel Cardoso, de cabeza sobre la raya, termina ganando, bajando para Melgarejo para Salcedo y la pelota para Cardoso, lo persigue por aquel sector con una plancha, un planchazo, pero directo a la pelota, fue el número 5, Rodrigo Manuel Quintero, aquí será salida, saque de meta, corresponde al equipo de la ciudad de Paraguarí. Saque de meta de Videl S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Paraguarí Fútbol Club va a salir desde el fondo, teniendo la pelota Alexis Javier Benítez, que va a salir para el equipo rojo. Parador Carapegua Corona, mejor precio, mejor litro en combustibles, barrio San Vicente, ruta número 1. También está con nosotros Sanatorio Moderno San Patricio, cuidando su salud y la de su familia. Aquí va saliendo Morínigo, muy bueno el zaguero central carapegüeño, la pelota arriba va saliendo Cuellar, la va jugando José Agustín Cuellar, la pelota por el costado, la pelota que peleaba Pedro Giovanni González, será lateral, reposición manual en su terreno, cerca de mitad de cancha por el sector derecho, lateral, corresponde al equipo carapegüeño jugando con la camiseta, con la indumentaria alternativa en color azul marino, el short y las medias en color blanco, Paraguarí totalmente de rojo. Aquí la va teniendo Ulises Ramón González con la pelota para Denis Ricardo, la pelota de Orué, cruza a mitad de cancha, la va jugando para Milo Arquino, forcejeando, la va dejando para Denis Alejandro Acosta, la perdió ante la presencia de quien, de su compañero, atención, avanza Diego Armando Godoy, se cruza por aquel sector, Pedro González se le escapa la pelota, se cruzó por aquel sector, Rodrigo Morínigo, muy seguro, el zaguero central, va saliendo el equipo carapegüeño y lateral y corresponde al equipo carapegüeño, sí señor, marcamos el tiempo de juego a continuación desde el estadio Enrique Soler de la ciudad de Capital por la 7ª fecha. En una presentación de Comercial Gerardo, 15 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica, Nelson. Que todo sigue igual cuando aquí va saliendo Morínigo, se equivoca, va saliendo Orué, presionando, se le escapa la pelota a Pedro González, el lateral por el sector izquierdo, se venía cruzando Pedro Giovanni González, salida, otro saque de meta. Pintos. Saque de meta, sí, que corresponde al equipo carapegüeño. Adelante, Carlile. Los partidos que se disputaron ayer por la división intermedia son 2 partidos. Encarnación, que perdió de local ante Atlético de Metaril con la cuenta de 2 goles contra 0. Guaireña y Resistencia empataron 0-0. ¿De anteayer tenés? Sí, señor.
Porque desde el jueves que hay partido, hoy ya es domingo, hoy se cierra en realidad. Del viernes. Sí. Viernes jugaron Deportivo Santaní ante Tacuarú, resultado 0-0. El 12 de junio que cayó ante Benjamín Aceval 2-1. Sí, Pues, para mí que hubo un partido el jueves también. pues se jugaron Para mí que sí. dos partidos también. Sí, 3 de sí. noviembre Sí. recibió al Deportivo Capiatá, igualaron 0-0. También jugaron Fernando de la Mora Independiente, en donde también igualaron 1-1. Muy bien, muchas gracias por toda la información. Por aquí avanza Marcos Antonio Melgarejo para Miguel Aquino, engancha para punta derecha, cerca de tiro de esquina, atención, busca la pelota y va sacando el jugador de Paraguarí, pega en Aquino que reclama que era lateral para el equipo carapegüeño. El asistente dice no, pegó en usted, señor, lateral, será Paraguarí por el sector izquierdo, va saliendo Paraguarí. Atilio Boy Díaz, el campeón 2000, apoya esta cobertura deportiva. El gran deportista Jorge Ojeda apoya esta transmisión deportiva. Sandicar Gonfra, mecánica ligera, mecánica general, lubricación, cambio de aceite y más. A la entrada a la ciudad de Carapeguá. Sí, señor Marco Antonio Melgarejo, forcejeando con tres encima, la baja para Iván Salcedo con la pelota para Derlis Ezequiel, la va teniendo Ricardo Cardoso para Gaona, retrocediendo, mitad de cancha, todo el equipo carapegüeño saliendo, en el círculo central la va teniendo Rodrigo Morínigo para Denis Alejandro, Acosta para Ulises Ramón, González con la pelota, la va jugando para Milber Aquino que la pierde, recuperando Diego Armando, Godoy que la va jugando, intercepta por este sector, sin embargo Ulises Ramón González la va jugando para Uruguay que hace la cortina, en el círculo central nuevamente se mueve el equipo carapegüeño, se defiende de mitad de cancha para atrás el equipo paraguariense, la va teniendo Orué para Ever Gaona, Ever Catalino que cruza mitad de cancha con pelota dominada, aparece el número 5 Quintero en la cobertura, la va teniendo Ricardo Ezequiel Cardoso, el lateral, para mí que es para Carapeguá, pero para el asistente es para Paraguarí, minuto 18. Muy bien, tenemos el acompañamiento del artista Jimmy Germán Parris apoyando esta cobertura. Muy bien, muchas gracias. Aquí vamos retomando nosotros de a poco el lateral, corresponde al equipo de Paraguarí ya en instantes, después de los 20, después de marcar el tiempo de juego, vamos a escuchar un análisis de los primeros 20 minutos de lo que está aconteciendo aquí, por ahora con el marcador en blanco entre Carapeguá y Paraguarí, Carapeguá, el clásico que se está jugando por primera vez en esta categoría. Paraguarí, Carapeguá con totalmente planteles renovados, con técnico nuevo, con jugadores debutantes, tanto en el equipo local como así también en el equipo visitante. Por aquí avanza Diego Armando Godoy cruzando mitad de cancha para el sector derecho, abriendo por la punta derecha para quién, para Villalba. La va teniendo Víctor Daniel, la va teniendo Villalba en cara, gana la última raya, mete el segundo palo, no aparece nadie. Y va saliendo Milber Osmar, lo va teniendo Aquino, dominando la pelota, se frena, descargando para atrás para Derlis Ricardo. Atención, la va teniendo Orué con la pelota para Morínigo con la pelota, la va jugando para Ever Catalino Gaona, va saliendo el zaguero central, la va jugando para Orué con la pelota, va descargando ahora otra vez con Morínigo para Gaona, atención, la va teniendo Ever Catalino en su sector, cerca de cruzar mitad de cancha, retrocede, tiene la pelota Carapeguá que esconde el esférico del equipo de Paraguarí, que es el más obligado a ganar, no tiene mucho la pelota, Carapeguá que aprovecha, esconde la pelota del equipo paraguariense, avanza poco a poco, cruza mitad de cancha, la va teniendo Denis Alejandro, la va teniendo Acosta con la pelota para Morínigo, ahora sí, cruza mitad de cancha el equipo carapegüeño, Rodrigo Morínigo jugando para Gaona por el sector izquierdo, mitad de cancha, cruza, avanza el autopase que busca la presencia de Marcos Antonio Melgarejo, se cruza Villalba, Diego Armando Godoy con la pelota, se cruza por este sector, aparecía Iván Salcedo, la perdió ante Villalba, quien posición adelantada se movía, el número 9, el centro atacante que hasta ahora apareció muy poco también, Roland Ignacio Escobar cuando hay un jugador caído, y es Diego Armando Godoy, ahora sí, marcamos el tiempo de juego, luego escuchamos el análisis de Rubén Darío y de Carlil Ariel Centurión también de estos primeros 20 minutos, marcamos el tiempo de juego. En una presentación de Comercial Gerardo, 20 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica que todo sigue igual aquí en la séptima fecha, Estadio Enrique Soler de la ciudad de Capiatá, en el clásico. Paraguarí y Carapeguá siguen empatando 0-0. En una presentación de Junior Repuestos, muy poca llegada de ambos equipos. Se juega Carapeguá que intenta tener la pelota, Paraguarí que es un poquito más vertical, pero sin tampoco lastimar arriba. Por eso este partido está teniendo muy pocas emociones, muy pocas llegadas de ambos equipos. Carriles. Sí, señor. Lo mismo estaba pensando yo, muy pocas emociones en los 20 minutos.
A pesar de que me marca a mí la estadística que Carapeguá tiene 68% de posesión de balón contra 32 de Paraguarí. Carapeguá tiene más posesión de balón, pero tampoco está ocasionando muchos daños a la portería de Paraguarí. Tampoco Paraguarí está haciendo mucho daño a la portería de Carapeguá. No, todavía no hay ningún córner en estos primeros 20 minutos. Es correcto, minuto 21. Carapeguá tiene la pelota, pero a mitad de cancha para atrás. Paraguarí retrocede, por eso es que no. Bueno, digamos que Carapeguá no es tan necesitado, entonces no está arriesgando mucho. Tiene mucho la pelota, pero en su terreno. Eso evita, obviamente, que Paraguarí le haga daño. Carapeguá tiene la pelota, es cierto, tampoco hace daño, pero el que más debería arriesgar es el equipo de Paraguarí. Sí que Carapeguá lo espera, tiene la pelota, se esconde cuando aquí avanza. Roland Ignacio Escobar pega la pelota de Catalino Gaona. Aquí aparece la tarjeta amarilla. ¿Para quién? Vamos a ver, ¿será para el carapegüeño? Sí, Ever Catalino Gaona, el dorsal número 35, amonestado, pero ¿será que cobró infracción o fue por la ley de ventaja que no mostró, que no sancionó? Sí, la infracción sobre Godoy, que es bastante rápido. Minuto 22, segundo amonestado del partido. El primero fue en el equipo carapegüeño a los 3 minutos Ulises Ramón González. Ahora se suma sobre 22 minutos Ever Catalino Gaona y la segunda tarjeta amarilla del partido. Demasiado exigente Gary Sosa con Julia Dosa, digo bien, con Carapeguá. No era para amarilla, fue una jugada sin pelota que le chocó Godoy, pero Julia Dosa mostró la segunda tarjeta para el equipo carapegüeño. Sí, señor, por aquí va saliendo Rodrigo Morínigo con la pelota, la va jugando para Denis Alejandro. La va teniendo por este sector Acosta con Morínigo. Minuto 23 de esta primera etapa, el marcador en blanco, señoras y señores, por la categoría intermedia, división intermedia, temporada 2026, la pelota arriba, intenta Ricardo Cardoso. Va saliendo Benítez, sí, Carlile, adelante. Gaona es carapegüeño puro también, no sé si mencionaste. Sí, habíamos mencionado. Había jugado su partido, bueno, varios partidos por el Coronel Sánchez en su momento. También limitó por Roque González y ya había jugado por Carapeguá en otra temporada. Sí, señor, así mismo ya había jugado por Carapeguá ya desde el año pasado, en realidad está, solo que no tuvo demasiada oportunidad, pero ahora sí, también había llegado lesionado en su momento, entonces de a poco se fue recuperando Ever Catalino Gaona, que sí, es carapegüeño también. Aquí intentó Villalba, pasa cerca del palo derecho de Cuellar, Rubén Darío. Sí, ahora sí, Paraguarí dio un aviso, una pelota bien colocada, pero bien, el balón un poco arriba, pero intentó el equipo de Paraguarí en una de las primeras chances claras de gol que tuvo el equipo de Paraguarí en el partido. Iba saliendo Carapeguá por la punta derecha con Morínigo con la pelota para Marcos Antonio Melgarejo, la pelota pega en Melgarejo, la pelota por el costado cerca del tiro de esquina por el sector izquierdo, ahí lateral corresponde a Paraguarí. Pedro Giovanni González va a salir por el sector izquierdo. Dental Guaraní, materiales odontológicos, laboratorio propio, Fulgencio Remoreno, esquina Yegros. Va saliendo Paraguarí, recuperando Denis Acosta para Milver, Aquino con la pelota para Jorge Ariel, Quintana con la pelota para Melgarejo, para Milver para Iván Salcedo por el sector izquierdo, avanza Ricardo Ezequiel, se mete Cardoso al área, busca meter el centro, engancha, pasa de largo, Villalba mete el centro, al segundo palo de la pelota, arriba intenta Aquino, la devuelve al medio y va sacando Quintero y la pelota arriba para Roland que intenta Ignacio Escobar recuperando por este sector de Denis Acosta que la pierde rápidamente, atención con Villalba que es rápido, Gaona ya tiene tarjeta amarilla, se recuesta en él, cubre la pelota de muy buena manera, se le escapa la pelota, reclama infracción el director técnico debutante Robert Pereira Molina, no hubo nada, aquí corresponde lateral, será para el Potro, marcamos el tiempo de juego. En una presentación de Comercial Gerardo, 25 minutos del primer tiempo. Y el marcador es el que nos indica, Nelson. Que todo sigue igual, la pelota arriba, 0-0, séptima fecha de la ciudad de Capiatá, se está jugando Estadio Enrique Soler, va saliendo Gaona con la pelota, avanza Gaona, Ever Catalino se lanza atrás, intenta Gaona, va recuperando Iván Salcedo la pierde, traba por este sector con Villalba, se va cayendo por el sector Quintero recuperando Ricardo Ezequiel Cardoso para el capitán carapegüeño, la baja de Erlis Ricardo Orue con la pelota para Melgarejo para Iván Salcedo para Milver Aquino, de izquierda a derecha cruza Ulises Ramón González, la pelota para Erlis Orue, ahora está por el medio, cerca del círculo central, la pelota al suelo para Iván Salcedo deja uno, deja el otro, atención, abriendo por la punta derecha para Milver Aquino, pide el centro, Quintana, salió el arquero, hubo posición adelantada, Rubén Darío. Interesante la acción ofensiva del equipo carapegüeño en esa acción.
Lastimosamente el delantero carapegüeño se adelantó un poquito, aunque para mí no existió la posición adelantada. Ojo, ya otra vez con esto, árbitro Carliles. Sí, pero hay que decir que llegó bien Carapegá por sector de 8 de borde por el jugador y gran cruce que no llega a cubrir el jugador de Carapegá. Sí, señor, venía atropellando Quintana, va saliendo el equipo carapegüeño con Cuellar para Morínigo con la pelota la va jugando para quién, para el número 9, Jorge Ariel Quintana que la pierde, recuperando Diego Armando, la va teniendo Godoy, la pelota para Lona, Ignacio Escobar de cabeza, intenta casi en contra Gaona cuando salía Cuellar, Rubén Darío. Y desentendimiento de la defensa del equipo carapegüeño, también del arquero que nos salió, y Gaona envió la pelota hacia su propio arco, el balón pasó muy cerca del palo derecho del arquero Cuellar. Primer córner del partido. Sí, señor, por el sector izquierdo, córner, menos mal es córner y no gol, ¿no? Voy a venderla un poco entonces a Fiambrería San Juan por primera vez. Tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan. Tiro de esquina que se va a cumplir por el sector izquierdo. Diego Armando Godoy con la pierna zurda, esperando la autorización de Giancarlo Celestino Juliadosa. Que no se agarren, que no se abracen, que no se besen dentro del área. Dice, atención, dando las indicaciones. Autoriza Diego Armando Godoy. Le va a pegar desde el último rincón del campo de juego. Minuto 27, cerca de los 28. Nos asomamos a los 30, primera media hora de juego. Autoriza Juliadosa. Aquí le va a pegar Diego Armando Godoy preparando el misil. Por el sector izquierdo levanta la pelota, muy débil, la pelota arriba, atención al cabezazo defensivo de Milver. Aquí no va saliendo el número 13, va saliendo José Agustín Cuellar, se le escapa la pelota, Cardoso, pero se lanza y se cruza, atención con esta contra. Iván Salcedo que rápido lo persigue William Candia. Vamos, Salcedo, se mete al área, perdió tiempo, tenía que meter ya al centro, Rubén Darío. Sí, intentó una de más, se equivocó y ahí aprovechó el experimentado volante Roque Gonzaleño de Paraguarí, William Candia. Sí, señor, hubo infracción en ese sector, minuto 28, tiro libre corresponde a Paraguarí en su terreno. El concejal municipal Silvino Silva apoya esta cobertura. Videles sea lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional, desayuno, almuerzo, cena, el lugar ideal para compartir con los amigos, la familia, a la entrada de la ciudad de Carapeguá, barrio San Francisco. Va saliendo Paraguarí con Víctor Alfredo Benítez que la va jugando para Silvio Benítez, del lateral por el sector izquierdo la va jugando para su compañero Quintero y la pelota a mitad de cancha, Roland Ignacio Escobar en el círculo central, abriendo por la punta zurda, intenta la conexión con Godoy, sin embargo se le escapa la pelota por el costado, en zona defensiva por el costado derecho, es lateral y corresponde al Potro, minuto 29 del primer tiempo. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas, venta al contado y a crédito, calle 14 de mayo, camino al mercado municipal. Dos amonestados tiene el partido, los dos en el equipo carapegüeño. En el minuto 3 de la primera etapa, Luis Ramón González. Y a los 22, Ever Catalino Gaona, los dos amonestados que tiene el partido. Por aquí la va jugando Candia con la pelota, la va jugando para Godoy para Pedro González. Intenta Giovanni González con la pelota para Iván Salcedo, deja uno, deja el otro, lo tumban para aquel sector, pero sin inflexión. Se cae Salcedo recuperando Candia para Godoy con la pelota, la va jugando para Villalba para Candia otra vez. Atención, escapa de su adversario Denis Acosta. Se mete al medio, busca el remate, abriendo por la punta zurda para Pedro. Giovanni González mete el centro, la pelota arriba, cabezazo defensivo de Gaona. La va jugando Derlis Ricardo Oruel, capitán del equipo carapegüeño. La pelota que flota en mitad de cancha, cerca de la media luna. Atención, la va sacando Salcedo de la piel de Villalba que se cruza y recupera la pelota. Avanza Quintana, atención, se cruza por este sector Ricardo Ezequiel Cardoso. La pelota cerca del tiro de esquina la tiene Cardoso la va jugando para Gaona y la pelota arriba que cruza a mitad de cancha. La pelota que se eleva, la va sacando como puede Víctor Villalba, la va jugando para arriba, recuperando por este sector Ezequiel Cardoso para William Candia para Godoy que intenta la pelota para su compañero Diego Armando. Godoy para Villalba, mete el centro, la pelota adentro y es gol del número 9, Roland Ignacio Escobar, señoras y señores. Es gol de Paraguarí, error del sector defensivo carapegüeño y anota nomás el equipo de Paraguarí, el primero del partido. ¿A los cuántos, Rubén Darío? A los 30 minutos del primer tiempo. En la opinión de Carlil Ariel Centurión. Y un desborde por el sector derecho de Paraguarí, que la cruzan bien y llega, el delantero estaba atento y para marcar lastimosamente el primero del partido. Rubén Darío Piquito Sosa. Y le decíamos, mis queridos amigos, que Paraguarí era mucho más vertical en su llegada, porque Carapeguá toca, hace el piqui-piqui, no llega bien,
solamente tuvo una insinuación la posición adelantada de Quintana, pero Paraguarí ya tuvo uno Villalba y esta vez muy buena combinación ofensiva, la apertura por derecha al centro y aparece anticipándose a los dos defensores de Carapeguá, el delantero de Paraguarí, para mandarla adentro. Vamos a ver si se despierta el equipo carapegüeño, porque están jugando ahí tocando solamente en la defensa y de mitad de cancha para arriba no hay nada positivo en el equipo carapegüeño. Sí, señor, no estaba arriesgando para nada al equipo de Paraguarí. No Así me, Benítez casi no tocó la pelota en todo el primer tiempo. Sí, Galile. no me gusta para nada la línea de tres. Quizás ya él hubiera, no existe, ¿verdad? Pero si fuera 4-4-2, tal vez la marca hubiera sido mejor. Sí, pero bueno, la realidad nos dice que Paraguarí ya está ganando a Carapeguá 1-0. Sí. Una de las pocas llegadas que ha tenido el equipo de Paraguarí también en Carapeguá, poco y nada, Carlile y Rubén Darío. Muy poco. Fiambrería San Juan, calidad de higiene en sus productos, fiambres, chorizo, butifarra, morcilla, salame, reparto propio, ruta ramal a calle, a pasos de la circunvalación. Sí, señor, minuto 32. Ever Gaona con la pelota y Carapeguá sí, tiene mucho la pelota, pero no hace daño. Era cierto que Paraguarí tenía que arriesgó un poco y Paraguarí ya está ganando. Carapeguá está cayendo. Y ese es el famoso piqui en defensa. Tocar en defensa, pero arriba nada. Y Me con, recuerda a un equipo de primera división también, ¿sí? y con esto, Paraguarí, si se queda todo así, suma 7 y Carabobo queda con 10. Sí, a 3 puntos. Después Carapeguá tiene, para nada fácil, tiene... ¿Qué le queda a Carapeguá? Creo que está... Sí, Rubén. A partir de ahora, antes de cada partido, Pinto no va a dormir. Va a tomar toda la noche y no soñar lo que soñó. No pesadillas, pues. Y hay dos cosas, el 1-1, el 5-1. Y cuenta de Kevin. Muy bien, muchas gracias. Es que ya no soy bandido como antes de mi tiempo de juventud. Entonces ya... Vamos a jugar en botellas, ya estamos ahí. Por aquí va saliendo Gaona y el pelotón se larga una pelota arriba. Vamos a ver, Carapeguá ahora sí tiene que arriesgar, tiene que... No sé si cambiar el sistema táctico sería lo bueno. Para mí que sí, pero tendrá que cambiar de hombres. Carapeguá tiene jugadores, mueve la pelota, bueno, esconde la pelota, pero el arco se le esconde también, Carliles. Sí, Pinto, te digo, el partido de la jornada 8, Carapeguá va a ir de visita en un partido muy difícil ante Benjamín Acebal. Sí, y después de local juega otra vez Carapeguá. Sí, señor, Carapeguá va a jugar con Atlético Tembetare. Sí, y por eso digo, no, en teoría era el partido menos complicado, digamos. En teoría, pero es un clásico. Es complicado. Carapeguá tiene que levantar. Paraguarí va a ir después a Guaireña y luego va a ir de local ante Benjamín Acebal. Y sí, tiene casi lo mismo que Carapeguá, sí. Y ahí está. Este es el partido que va a marcar la diferencia entre Carapeguá y Paraguarí. Atención, por aquí avanza Miro Araquino para Jorge Ariel Quintana. Muy poca pelota recibió, está huérfano en aquel sector. Buscando, abriéndose por el sector izquierdo. Milber Aquino con la pelota, mete el centro, traba, la va teniendo Quintana. La espalda se anticipa por ese sector y la desvía al córner. Quintana la sacaba Benítez. Aquí corresponde tiro de esquina, córner. ¿Será córner o es lateral? Para mí que es lateral. Quisiera que fuera córner. Es lateral por el sector derecho, corresponde al equipo carapegüeño. Ulises Ramón González, minuto 34, cerca de los 35, la pelota arriba al área, Quintana que intenta, la va sacando Benítez. El rebote para Denis Acosta, busca el centro, bastante desviado, la pelota se va perdiendo por el costado de salida, corresponde lateral, será para Paraguarí. Distribuidora HB, el almacén mayorista más importante de la región, Ruta 1, Barrio San Vicente, Junior repuestos, accesorios para vehículos de todas las marcas, frente a la policía caminera de Carapeguá. Rebobinado de motores José Bar, rectificación de motores, servicio profesional garantizado, calle Colón, barrio San Francisco. Vamos al control del tiempo en una presentación de Comercial Gerardo. 35 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que lo está ganando Paraguarí, está cayendo Carapeguá 1-0 el gol a los 30 minutos del primer tiempo. Roland Ignacio Escobar, y bueno, uno de los peores equipos de la categoría intermedia está ganándole a Carapeguá. Y si este es uno de los peores, Carapeguá, ¿en qué situación está, Rubén Darío?
Odio las comparaciones, mi querido Nelson Pintos. Hay todavía tiempo, pero así como está jugando Carapeguá, no. Tiene que cambiar radicalmente, sustancialmente esto, porque si no, se viene negra la morcilla para el Chueco. Sí, señor, y este partido me parece Gol decisivo. del General Caballero, pasa a ganar 1-0 a Sol de América, 36 minutos de la primera etapa. ¿Dónde se juega el partido? Ya te ¿En confirmo. Villaliza? Sí, señor. ¿Solo es local? No, General Caballero local. General Caballero, y bueno, General Caballero está haciendo lo suyo, está ganando ya entonces minuto 36, cerca de los 37, General Caballero tiene 1, Sol de América tiene 0, Paraguarí tiene 1, Carapeguá tiene 0, minuto 36, cerca de los 37, moviendo la pelota, el equipo carapegueño sigue cayendo. Y con esto General Caballero llega a la punta junto a 12 de junio con 16 unidades. Rebobinado de motores José Báez, rectificación de motores, servicio profesional garantizado, 50 años de experiencia, calle Colón, barrio San Francisco. Sí, señor, por aquí va saliendo el equipo caragueño. Salcedo se equivoca, Candia pega la pelota en la mano de Salcedo a mitad de cancha, será pelota parada, es para el equipo de Paraguarí. Candia por aquel sector viene apareciendo, y bueno, Carapeguá no venía jugando bien, pero sí conseguía resultados, viene de caer 3-0, si no recuerdo tan mal, en el último partido, 3-1 contra el equipo del 12 de junio, ahora contra Paraguarí. Primero, bueno, se entendía de repente uno queriendo justificar contra el puntero y ahora contra el colero, pero bueno, esto es así, no hay rivales débiles. Hay partidos y cada uno es distinto, Rubén. Materiales de construcción, las melizas, ladrillo, teja, tejuelones, cementos, arena gorda, arena lavada, piedra triturada, piedra bruta, anexo, despensa bien surtida en agua y costa, además depósito de materiales de construcción, celucero, agua y anexo, ferretería, frente a la cancha del Club Porvenir en Calistro. Nelson. Sí, adelante. Acordate que Fernando de la Mora no venía bien, venía último, ahora está ya por los primeros lugares. Todo puede pasar, Sí. es un campeonato muy cambiante. Sí, un partido ganado, un partido perdido, cambia mucho las posiciones, pero sobre todas las cosas. Y Carapeguá ganando, obviamente va a estar a 3 del puntero. Después, Paraguarí también con esto sube a 7, está cerca de Carapeguá. Todos están cerca, esto en 2-3 fechas. Carapeguá puede estar en la cola o puede estar en la punta. Esto es así como cualquier otro equipo, también el 12, perdiendo 1, 2, 3 partidos. Benjamín Aceval, aquí en la categoría intermedia lo que manda es la regularidad. De 5 o 6 partidos que tenés, por lo menos 3 tenés que ganar, después perder 2, empatar 1, pero por lo menos de 6 partidos, 3 tenés que ganar para estar ahí cerca de en el medio, digamos, no en la punta, tampoco en la cola, ahí mismo donde está Carapeguá hoy en día. Y fíjate lo que pasó con 12 de junio. Con 12 de junio, si hubiera ganado, se hubiera alejado mucho, pero perdió el invicto y estaba todo pegado otra vez. Agroveterinaria El Triunfo, balanceado, fungicida, reconstituyente, semilla, anexo, ferretería, ruta 1 a pasos del Banco Nacional de Fomento de la ciudad de Carapeguá. Sí, señor, y así están las cosas, pero hay todavía partido, quedan un poco más de 5 minutos para el cierre de la primera etapa y por supuesto también quedan 45 minutos más los minutos de adición, veremos si esto sigue así, obviamente todo se complica, pero si hay alguna modificación, algún empate antes del cierre del primer tiempo, en el arranque del segundo tiempo, sí, podríamos tener otra historia. Carapeguá tiene que arriesgar un poco más, tiene mucho en la pelota, pero no hace daño. Marcamos el tiempo de juego, Rubén Darío. En una presentación de Comercial Gerardo, 40 minutos del primer tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Quien lo sigue ganando Paraguay 1-0 cuando aquí avanza Ricardo Ezequiel Cardoso, por ahí van Salcedo del centro, el segundo palo, la pelota arriba, venía atropellando Emilio Araquino, será tiro de esquina, sí, será el primero del partido, será córner, será para el Potro. Llegó bien ahora Carapeguá, la apertura también por el sector izquierdo, el centro, y aparece el defensor para evitar que el delantero aplique el cabezazo, salvando la situación, el jugador del conjunto de Paraguarí, Carlile. Sí, grande borde del jugador de Carapeguá, cruce que no llega a cabecear, pero gana un córner.
Sí, señor, el primer tiro de esquina para Carpegua será por el sector derecho, minuto 41, Iván Salcedo para pegarle con la pierna zurda, atención, centro bastante cerrado, el segundo palo, el manotazo del Cide Benítez, el rebote le va quedando otra vez a Salcedo, pero hubo infracción sobre el arquero, está caído, será atendido, el fútbol está interrumpido, es la ciudad de Capecea, Estadio Enrique Soler, Giancarlo Celestino, Julia 2, el árbitro principal del compromiso, gana Paraguarí 1-0 al Sportivo Carapeguá, el único tanto a los 30 del primer tiempo, Ignacio Escobar, el autor del gol. Motel Encanto, el lugar ideal para compartir con su pareja confort y comodidad, ambiente totalmente climatizado, a paso de la fábrica barrio María Auxiliadora, carnicería Magabi, carnes de primera calidad, costilla, falda, carnaza de primera, de segunda, camino a Nueva Italia, a pasos de la Copetrol, embutidos El Portal, fiambre, chorizo, butifarra, elaborado con calidad y buen precio. El Portal, barrio San Vicente. Casa Chávez, prendas deportivas de las mejores marcas, Puma, Nike, New Balance, Adidas, precio especial para viajeros, ruta 1, a pasos de la curva. Sodecel, ventas de electrónicas, en general, a pasos del mercado municipal, calle 14 de mayo. Embutidos Fer, calidad de higiene en sus productos, fiambres, chorizo, butifarra, morcilla, salame, frente mismo al oratorio del barrio Virgen del Carmen. Minuto 43, 3 más, dice Julio 12, indica el cuarto árbitro, 3 más, aparte de lo que ya estaba adicionando, sí señor. Vamos a ver por aquí Alcides Benítez y el pelotazo largo del arquero paraguariense, Alcides Javier Benítez, la pelota arriba, Quintero venía atropellando por este sector, va dominando, aquí va saliendo José Agustín, va saliendo Cuellar con la pelota para Ever Gaona, Ever Catalino para Morínigo, Rodrigo Morínigo con la pelota cortita, la va jugando para Denis Alejandro, la va teniendo Acosta, va saliendo la línea de 3 desde el fondo poco a poco, Miro Aquino recibiendo la pelota en terreno carapegüeño, todavía la va jugando para Derlis Ricardo, la va teniendo el capitán. Orue para Rodrigo Morínigo con la pelota, levanta la mirada, minuto 43, no cruza todavía mitad de cancha el equipo carapegüeño, pero mueve la pelota buscando. Atención por aquí, la pelota arriba, la va teniendo Iván Salcedo, se cruza acá, aquí el capitán, se cruza Manuel Caballero, la pelota por el costado de mitad de cancha por el sector izquierdo, lateral corresponde al punto Ricardo Cardoso para Iván Salcedo con la pelota, la va jugando para el equipo carapegüeño, retrocede, pisa la pelota, avanza, lo persigue por ese sector, Villalba avanza, Iván Salcedo no la pasa nunca hasta que la perdió, la va recuperando Candia con la pelota, William para Diego Armando Godoy, abriendo para la punta derecha para Villalba, que fue justamente la triangulación entre Godoy, Villalba y Roland Escobar. Aquí el cabezazo defensivo de Morínigo. La va sacando el rebote, la va teniendo Candia con la pelota, el rebote, va sacando Derlis Orue con la pelota para Iván Salcedo con Orue y la pelota larga para Derlis. Atención, va corriendo Ricardo Ezequiel Cardoso avanza, se mete al área, cruza el centro, Víctor Benítez se cruza y va saliendo el equipo de Paraguay sobre el minuto 44 de este primer tiempo. Taller Caballo y Mecánica General, servicio profesional a paso del Estadio Municipal con nuestro amigo el popular Caballo. Despensa Cáceres, don Lidio Cáceres, la más surtida, el que más barato vende en el barrio San Roque. Sí, señor. ¿Qué tenemos por tu sector, Carril Ariel? Empató, a ver si está. ¿Sí? Empató con América ahora en tiempo 44 minutos. Muy bien, está desayunando Carlile Ariel. Atención, por aquí la va a tener Mirva Omar Aquino. Atención, la va a tener. Aquí la pelota arriba, ¿sí? Justo te iba a decir, ahora empató a los 44 minutos Sol de América, está 1-1 y con esto la tabla se mueve otra vez. Muy bien, 3 minutos la edición. 3 minutos más, señoras y señores. Paraguarí tiene 1, Carapeguá tiene 0. El fútbol está interrumpido en el Estadio Enrique Soler, Rubén Darío. Para equipar su vehículo, lo mejor, Oscar, equipamiento polarizado, parabrisa, GPS, caja acústica, calidad y buen servicio. Ruta 1, a pasos de la policía cabinera de la ciudad de Carapeguá. Sí, señor. Ahí lateral será para Paraguarí. Aparentemente Carapeguá tenía que jugar, pero se fue Pedro Giovanni para el forcejeo. No sé si cobró infracción o lateral finalmente para Paraguarí, pero Carapeguá protesta. Es reposición manual, corresponde al equipo de Paraguarí, Rubén Darío. También nos acompaña Frutería y Verdulería Will, de nuestro amigo Will Machuca, fruta y verdura de calidad del mejor precio.
A pasito de parador que la pegó a Corona sobre ruta número 1. El amigo Ramón Inocencio Figueredo apoya la candidatura para concejal Gerson Pérez. Lista 7. El fútbol se interrumpe, venía saqueando Denis Acosta, Ulises Ramón González pega en el rostro, será salida, será para el Potro Carapegüeño, minuto 46, está ganando Paraguarí con gol de Roland Ignacio Escobar, la conexión de Godoy en el centro, abriendo la pelota para Víctor Daniel Quintana y cerrando, atropellando dentro del área, apareció Roland Ignacio Escobar, dorsal número 9. El centro atacante del equipo paraguariense que a los 30 puso el 1-0 que se mantiene ahora ya sobre el minuto 46 cerca de los 47. Vamos hasta los 48. Va sacando Ulises Ramón González para Derlis Orué. Rodrigo Morínigo con la pelota para el equipo carapegüeño. Cruza a mitad de cancha con Gaona. Gaona y la pelota para Orué. Atención, Milver Aquino. Aquino con la pelota. Vamos a ver si lo puede empatar antes del cierre. Queda un minuto para el cierre del primer tiempo. La va teniendo Gaona. Gaona con la pelota para Milver Osmar Aquino. Aquino con la pelota. Acá Aquino avanza. Cruza a mitad de cancha Milver. Milver Osmar abriendo para Catalino Gaona, Ever Catalino abriendo la pelota para quien, para su compañero, venía forcejando para aquel sector, Iván Salcedo la pierde, se anticipa al zaguero central, la va sacando Ojeda para Roland Ignacio, la va jugando para su compañero Villalba y la pelota dominando, descargando para atrás para Ojeda, atención, se equivoca Quintero, avanza Jorge Quintana, el pase solo para quien, para su compañero, se enredó con la pelota Marcos Antonio Melgarejo, Rubén Darío. Y no aprovechó Carapeguá el regalo defensivo del equipo de Paraguarí, el pase. Y este Melgarejo que tenía que rematar de primera intentó una de más y se le fue larga el balón cuando ya estaba totalmente desacomodado la defensa y el arquero de Paraguarí desaprovechó Carapeguá el regalito. Sí, señor, por aquí Quintana pierde la pelota tras el pase de Uruguay, va saliendo Villalba, solo Gaona no lo puede atajar. Tiene ya tarjeta también Mourinho, atención, se cruza Villalba, el arquero Cuellar, José Agustín, que se luce y la tapa, era el segundo del partido, Rubén Darío. Y le salvó el pellejo a Carapeguá, el arquero, el juvenil arquero del conjunto carapegüeño Cuellar. Gran acción individual de Villalba que superó en velocidad a su marcador, superó al otro, sacó el remate y ahí puso el pecho a la bala el arquero Cuellar para evitar lo que ya pudo ser el segundo gol de Paraguarí. Sí, señor, ¿cómo lo viste, Carriles? Y en menos de 2 minutos Carapeguá pudo empatar y ya inmediatamente Paraguarí en la segunda jugada a partir de ese casi metió el segundo también y terminó ya con este resultado 1-0, 65% a favor del balón Carapeguá ante 35% de Paraguarí, pero el resultado es 1 para Paraguarí, 0 para Paraguarí. Sí, señor, está cayendo Paraguarí, está ganando a Carapeguá, señoras y señores, el único tanto de Roland Ignacio Escobar y recién la sacó José Agustín Cuellar. Ese 2-0 hubiera sido antes de ir a vestuarios, hubiera sido fatal para el equipo carapegüeño, pero apareció, puso el pecho José Agustín Cuellar, que hasta el momento no tuvo muchas intervenciones, pero esta sí, una de las más importantes, hasta podríamos celebrar con gol y ahora dependerá de sus compañeros, del Chueco Ovelar y su cuerpo técnico también y de los que integran la banca de suplentes del equipo carapegüeño para encararlo de otra manera, porque de seguir así, Carapeguá puede aumentar las desventajas. Señoras y señores, Paraguarí levemente mejor que el equipo carapegüeño, que ya tiene el primero. Se cierra la primera etapa domingo 17 de mayo del año 2026 por el campeonato de división intermedia, séptima fecha de la primera rueda del campeonato en el estadio Enrique Soler de la ciudad de Capiatá, en el estadio del Club Martín Ledesma de la ciudad, bajo el arbitraje principal de Giancarlos Celestino Juriadosa. Paraguarí tiene 1, Sportivo Carapeguá tiene 0. Final del primer tiempo, lo está ganando Paraguarí. Sí, señor, final de la primera parte. El conjunto rojo está en ventaja. Está ganando por la cuenta de 1-0. Ya escuchamos el comentario intermedio de Carliles Centurión, comentario intermedio presentado por Junior Repuestos. Terminó también la primera etapa entre General Caballero y Sol de América empatado 1-1.
Bueno, final entonces de esta primera etapa, primeros 45 minutos del clásico del noveno departamento para Carapicuá, Carapicuá para Barí, en donde en los primeros 10-20 minutos fue muy parejo, ambos equipos tocaron bien el balón, pero sin muchas chances de gol. Después de los 20 minutos fue más punzante a la hora de llegar al arco contrario para Barí, y es así que en el minuto 30 no desaprovechó la gran ocasión que tuvieron de borde por el sector derecho de Paraguarí, cruce que llegan bien los delanteros, no así la defensa de Carapicuá para poder sacarla, y con ese gol se pusieron en ventaja. Luego Carapicuá intentó desnivelar el marcador, pero sin grandes ocasiones de gol. Tuvieron el balón por mucho tiempo, pero sin causar absolutamente ningún daño. Prácticamente el único daño que yo, en mi apreciación, en el tiempo de descuento, a los 45-46 minutos de borde por el sector derecho de Carapeguá, con el fallido, la fallida salida de los defensas de Paraguay que no lograron concretar, y prácticamente después ninguna llegada, no me acuerdo de Carapicuá con peligro de gol. Y prácticamente con eso terminó esta primera etapa, sin demeritar también lo de Paraguay, que casi al final de, del partido de esta primera etapa casi llegaron al segundo gol. Sí, señor. Ahora escuchamos a Rubén Darío Sosa. Después establecemos una breve pausa para respirar un poco y ver un poco. Nos vamos a ir a los vestuarios también para ver si se prepara alguna modificación en el equipo carapegueño para Guarín. Me parece que se mantiene con este onceno, pero Carapeguá necesariamente tendrá que cambiar, si no el sistema táctico, algunos que otros jugadores, ser un poco más ofensivo, quizá la presencia de Hugo Alberto González, de repente de Leonardo Galeano para que encare Ángelo Cabrera. Hay que ver qué es lo que prepara el equipo carapegueño para el segundo tiempo. Y bueno, escuchamos a continuación a Rubén Darío Piquito Sosa, el análisis de lo que ha sido esta primera etapa, en donde Carapeguá, el potro carapegueño, está cayendo por la mínima diferencia. Adelante, Rubén Darío. Y bueno, mis queridos amigos, seguimos con la línea de 3 en juego de parte del Chueco Velar. En la tenencia del balón, Carapeguá lo tiene, pero ¿dónde? En el sector defensivo. Cruzando la mitad de la cancha, no hay desequilibrio, no hay llegada. Y quedó demostrado que en los primeros minutos Carapeguá no tuvo prácticamente llegada. Solamente tuvo una jugada que en posición adelantada ya fue anulada por el asistente. Paraguarí no tiene mucho la pelota, pero cuando lo tiene busca el arco rival, intenta profundizar y lo utiliza a Víctor Villalba, que es muy rápido por derecha, que no puede ser controlado por Gaona, que es un central, ha venido a jugar de stopper por izquierda. Cardoso no fue ni defensa, ni tuvo mucho en ataque. Sí tuvo un centro Cardoso que se le anticipó al delantero de Carapeguá, al defensor de Paraguarí. Y fruto de eso, de que Paraguarí, cuando iba al ataque, iba con muchos hombres y ya tuvo una insinuación a través de Víctor Villalba que pasó cerca hasta que llegó una jugada colectiva del equipo paraguariense. Villalba metió el centro y ahí apareció Escobar para mandarla adentro. Y no apareció nunca la rebeldía, la reacción del equipo carapegueño. Siguieron haciendo jugadita ahí en su terreno, inoperancia total arriba, hasta que tuvo un regalo de la defensa de Paraguarí que tampoco supo aprovechar Marco Melgarejo, el delantero de Carapeguá. Yo creo que va a ser el primer cambio.
Es joven todavía Marco Melgarejo, le falta todavía experiencia, pero me parece que va a tener cierto futuro, pero le falta más peso. Quintana estuvo otra vez bastante solo arriba y Salcedo se mandó la individual. Cuando tenía la pelota quería dejar 2, 3, pero no jugó en forma colectiva. En cambio, Paraguarí sí, Villalba cuando encaró le creó problemas y la última jugada, que fue casi gol, lo salvó el arquero Cuellar, porque ya el delantero de Paraguarí le había dejado a uno, le había dejado al segundo y en un mano a mano el arquero salvó la situación. A ver, Chueco Velar, si cambias un poco la fisonomía táctica del equipo. Si te animás a jugar 4-4-2, si te animás a jugar 4-3-3, porque ya el equipo necesita empatar y por qué no ganar. Se puede, pero con este tiki-tiki, piqui-piqui, no podemos. Así es, Rubén Darío. Y para mí, cambios cantados, independientemente de cambio de sistema táctico, no. El número 34 decía Marcos Antonio Melgarejo, que está debutando el día de hoy, y también otro quien me gustaría que pase porque es bueno, pero muy egoísta, Iván Salcedo, dorsal número 21. Para mí, ya es momento de Ángelo Cabrera, número 7, y también de Leonardo Galeano, número 10, que son extremos que quizás no son demasiado egoístas y quizás puedan pasar y alimentar un poco, acompañar al solitario Jorge Ariel Quintana en zona ofensiva. Y si cambia el sistema táctico, bueno, veremos qué pasa. Podría salir Ever Gaona, nada en contra de él, pero ya tiene tarjeta amarilla y es peligroso. Podrían quedar una línea de 4, o por ahí Juan Domingo Barrios podría ingresar. Está Gustavo Raúl Medina. Hay que ver quiénes se retiran. Si cambia el sistema táctico, tendrá que cambiar a esos dos que dije primero, sigamos posición por posición y por rendimiento, y después ir viendo lo que prepara el equipo carapegueño. Saludamos a Víctor Ariel Martínez, que está mirando, Francisco Zarate Armoa y familia, Reinaldo Barreto, que está también mirando, Derlis Reinaldo, Juan Vicente Morán, que está atento también con nuestro compañero, con lo que tiene que ver con el sonido, está atento con lo que tiene que ver con esta parte del compromiso, Víctor Jiménez, Catalina Brites, que le desea fuerza a Carapeguá, Gonzalo Sosa también, que bien pudo haberse tenido en cuenta también en el Sportivo, un gran jugador también que tiene bastante joven, por cierto. Sin embargo, hoy en día está mirando a través de la televisión, escuchando Acción Deportiva. Hay muchos lugares para jugadores carapegüeños, pero como quien dice, en Paraguarí pasa lo mismo, no son valorados los jugadores locales. Y si se le dan lugares a los jugadores locales, no se les paga lo que corresponde. Eso pasa en todos lados. En todos lados pasa, vienen jugadores de otro lado, cobran millones a los jugadores locales con suerte. Y sé de muchos casos que, bueno, no voy a hablar de Cuellar, ¿verdad? Porque no desconozco, pero sí sé en clubes fuera de Carapeguá, hablando de que cuando los jugadores locales tienen oportunidad, se les paga, pero muy poco, ni siquiera lo mínimo, y a los jugadores que vienen de fuera sí cobran millones y que lo que pidan se les paga, pero a los locales sí se les tiene en cuenta, no se les valora, no se les da lugar, y hasta muchas veces se les llega a decir a los jugadores locales: deberías de estar agradecido por jugar en nuestro club. Imagínate, esa es la realidad en la mayoría de los clubes. No hablo específicamente del Sportivo, pero tampoco voy a pecar de decir cosas fuera de lugar, pero sí me consta que en varios clubes del departamento, ya que recorro bastante por el departamento también a través de las transmisiones, soy testigo de eso y es una situación bastante triste. Osvaldo Amarilla está mirando, Víctor del Puerto también nos acompaña. Dalino Encina dice: un pequeño análisis, qué pésimo el equipo de Carapeguá, toque en defensa, nada de profundidad, no hay creación del medio campo y falta total de precisión en la delantera. Y sí, es lo que todos estamos viendo, todo lo que nosotros estamos hablando, todos vemos lo mismo, vemos los errores, vemos las falencias, y hay que ver, seguro estoy de que en el segundo tiempo va a cambiar 1 o 2 jugadores, por lo menos me parece que debería de cambiar. Me parecería totalmente incorrecto esperar unos 10, 15, 20, 30 minutos para realizar las modificaciones, teniendo en cuenta que no estamos jugando bien y estamos perdiendo. Así es. Saludo a todos los amigos que están en sintonía de Acción Deportiva, en especial a ese amigo Idalino Medina, el profesor que siempre
ha apoyado Acción Deportiva por mucho tiempo, mi querido gran amigo Idalino. Y también a los otros amigos que están en sintonía de Acción, a don Víctor del Puerto, que es el, ¿cómo se le llama? El chef de Videl S.A., lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional. Ahí tenés de lo mejor, tenés un salón espectacular para tu cumpleaños, para reuniones, todo eso tiene un lugar espectacular. Videl S.A. Y a todos, y bueno, la verdad que cuando uno pierde, siempre los plagueos vienen. Y esperemos que Carapeguá en este segundo tiempo pueda revertir esta situación, porque la verdad le falta mayor peso ofensivo a Carapeguá. Tal vez por ahí con los cambios que pide nuestro relator Nelson Pintos vayamos a mejorar, porque Paraguarí con un planteamiento sencillo está ganándole a Carapeguá. Esperarle a Carapeguá cuando se tiene el balón, jugar al pelotazo largo, tratar de sorprender la espalda de los defensores de Carapeguá. Ese es el sistema bastante sencillo que está haciendo el nuevo técnico Robert Pereira de Paraguarí. Y con eso le está ganando a Carapeguá, porque Carapeguá toca bien en defensa, pero le falta creatividad, le falta profundidad, llegada en ataque. Por eso Carapeguá tuvo, ¿cuántas llegadas, Pinto? 2, 3, más o menos. El más claro fue el regalo del defensor de Paraguarí. Después no tuvo tanta, no hay idea, no hay claridad, no hay fluidez en el juego ofensivo de Carapeguá. Así es, ya en instantes arranca el segundo tiempo, moverá la pelota al equipo de Paraguarí. Y bueno, nos descargamos un poco, bueno, muchos dicen que Carapeguá venía jugando bien en algunos partidos, pero para mí en ningún momento, yo no lo vi jugando en ningún momento a Carapeguá jugar bien, y menos el día de hoy. Y justamente se preparan dos modificaciones, justamente venía anunciando, ¿verdad?, la presencia del número 7, Ángelo Cabrera, que va a ingresar por Ever Gaona, que decía tenía tarjeta amarilla. Eso para mí indica que va a ser una línea de 4, podría ser. También se retira el número 34, Marco. ¿Viste cómo leí el partido, Rubén Darío? Ever Gaona se retira, tenía tarjeta amarilla. También Marcos Melgarejo ingresa con las 7, Ángelo Cabrera y Leonardo Galeano. Pues te dije, en el arranque del partido para mí sería lo ideal estos. Pero sí, yo pedía porque Salcedo salía. 4-4-2. Cardoso se queda definitivamente lateral izquierdo. Ulises González por derecha, los dos centrales. Milberman se mantiene con Acosta se mantiene. Sí. Pero Acosta de central va a jugar con el otro Morínigo. Sí. Y después en ataque Cabrera, Galeano y Quintana. Puede ser, puede resultar. Salcedo sigue. Sí, señor. Y vamos a ver, por lo menos la línea de estrella desapareció. ¿Qué te parece esto, Carriles? A ver si Carriles está. Paraguarí ingresó igual. Decía que Paraguarí no tenía necesidad de realizar modificaciones, estaba jugando bien. Y Carapeguá ingresa con la línea de 4, entonces, compuesta por Ulises Ramón González por el sector derecho, que ya tiene tarjeta amarilla también. Rodrigo Morínigo, Denis Alejandro Acosta y Ricardo Cardoso. Ya salió Ever Catalino Gauna, se mantiene en el medio Milber Aquino con Derlis Orube e Iván Salcedo. En zona ofensiva aparece ya Ángelo Cabrera y Leonardo Galeano en el equipo carapegueño en compañía del número 9, Jorge Ariel Quintana. Y no le pueden parar, para mí, la figura del partido por el momento, a Víctor Villalba. América Motors, vehículos de las mejores marcas, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Kia y más, en su nuevo local, Avenida Avelino Martínez, casi del Maestro, a pasos del depósito de la Fiscalía de San Lorenzo. Heladería Ñazaindí, helados artesanales, artículos para regalos, artículos típicos en la curva de Carapeguá. Agencia de Viajes Narcisa, viaje nacional e internacional, Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, Río Paraguay, La Santaniana, La Encarnacena, viaje cómodo y feliz con Agencia de Viajes Narcisa, a pasos de la curva de Carapeguá.
Peligroso tiro libre de Casa Chávez para Paraguarí. Sí, señor, la infracción fue de Denis Alejandro Acosta, dorsal número 16 sobre Morínigo. Era Villalba el que venía atropellando. Atención por aquí, Diego Armando Godoy para cumplir con la pelota corta, cerca del área, cerca del tiro de esquina. Ya casi pisando el área, casi penal por aquel sector cuando se perdía la pelota por línea de fondo. La infracción sobre Villalba de Denis Acosta, minuto 47, 2 minutos del segundo tiempo. Atención, está Godoy, Diego Armando Godoy con el centro, el pase atrás, intenta por ese sector el número 8, Candia, la pelota elevada por este sector por Gaona Ojeda, la va jugando para quién, para su compañero. Atención que la viene teniendo el 20, Pedro Giovanni, ya tenía González, sin embargo la pelota es a favor del equipo carapegueño. Hubo posición adelantada de salida, corresponde al Potro en su terreno, señoras y señores. Sigue cayendo el Potro 1-0 sobre Carapegua. Taller Baez Hermanos, gomería, lavadero, próximamente tornería, servicio mecánico en general. Barrio San José, a paso de la cancha. Haga Beni algo. Sí, señor, por aquí avanza Cabrera con la pelota trabajando para González, Ulises Ramón para Bilbao, Aquino con la pelota para Quiembra, Uruguay con la pelota para Quintana con la pelota para Uruguay, intenta de cabeza, va sacando Benítez trabajando para Ojeda, cuidado con la contra con Candia, la pelota abierta por la punta derecha, de atrás lo venían tomando y no hubo infracción, le perdonó a Carapegua porque era falta, sí señor, es falta de esa infracción, pero era tarjeta amarilla perdonada entonces por Julia Dosa, mitad de cancha, pelota parada, tiro libre, corresponde al equipo de Paraguarí en la ciudad de Capitán, cancha del Club General Martín Ledesma de la ciudad. Sigue ganando el equipo paraguariense 1-0, el único tanto del compromiso a los 30 llegó Rolando Ignacio Escobar, la conexión entre Godoy, entre Villalba y Escobar, la triangulación perfecta dentro del área, nada que hacer para el equipo carapegueño que va saliendo en mitad de cancha por el sector derecho, está teniendo Ulises Ramón González para Rodrigo Morínigo con la pelota para Denis Acosta para Ricardo Ezequiel, la va teniendo Cardoso, dominando la pelota del equipo carapegueño, va saliendo del fondo el Potro carapegueño. Artesanía San Jorge, artículos típicos, colchas, hamacas, artículos para regalos, precio especial para viajeros, ruta 1, esquina Capitán Rogelio Santa Cruz. Atención que aquí avanza Carapegua con Villalba, atención, la va teniendo Acosta, el centro, el cabezazo de Quintana. ¿Qué pasó? No pasó nada. Error en el cabezazo, se conectaron en ese sector por la punta derecha, venía llegando Ángelo Cabrera con Ulises Ramón González, metió el centro, atento a Benítez, y va saliendo el número 12. El arquero Alcide Javier Benítez va saliendo para el equipo paraguariense que sigue ganando 1-0. Parador Carapegua Corona, mejor precio, mejor litro en combustible, barrio San Vicente, Sanatorio Moderno San Patricio, cuidando su salud y la de su familia. Minuto 49, minuto 4 del segundo tiempo, al instante marcamos el tiempo de juego, vamos a ir marcando desde los 45 hasta los 90, adelante. Tenemos novedades en la cancha de General Caballero, está ganando 2-1 al Sol de América, 51 minutos de la segunda etapa. Muy bien, muchas gracias por la información. Se adelanta nuevamente. El equipo está cayendo. Sol de América para Paraguarí sigue con el marcador a su favor. Marcamos el tiempo de juego, Rubén. En una presentación de Comercial Gerardo, 5 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que sigue todo igual, está ganando el equipo de Paraguarí con gol de Escobar a los 30 en la primera etapa, el equipo carapegueño, 1-0 está el compromiso. Atención, está debutando el técnico de Paraguarí, Robert Pereira Molina. Atención, por aquí se pierde la pelota en zona ofensiva, el equipo carapegueño la pierde, se desvanece, el ataque carapegueño será salida, tiro libre, corresponde a Víctor Benítez, corresponde a Paraguarí, que va dejando para Alcides Benítez. Atilio Bobby Díaz, campeón 2000, apoya esta cobertura, el gran deportista Jorge Ojeda apoya esta transmisión deportiva. Servicar Gonfra, mecánica ligera, mecánica general, lubricación, cambio de aceite, ventas de baterías cubiertas, los espera a la entrada de la ciudad de Carapegua, barrio San Francisco. Cuidado con el jugador, avanza para abrir el pelotazo, puede Benítez con la pelota para Diego Armando Godoy con la pelota, va jugando para su compañero, va retrocediendo, atención, presionando Jorge Ariel Quintana que presiona, corre, sigue Benítez con la pelota, se viene el pelotazo largo, abriendo por la punta zurda, se le va a pegar la pelota en el pecho, sí, de Diego Armando Godoy que la va jugando para Pedro González, Pedro Giovanni para Diego Armando Godoy con la pelota para Escobar, que se venía metiendo, atento está el número 13, va saliendo José Agustín Cuellar, el pelotazo por el sector izquierdo, la pelota sobre Galeano, lo atropella Víctor Benítez, hasta ahora ninguna tarjeta amarilla en el sector de Paraguarí, Rubén. Sí, señor, esta vez le atropelló al delantero de Carapegua,
evidente la falta contra Salcedo, pero el árbitro no vio la acción, inclusive le dio un manotazo en la cara al jugador de Carapegua. Sí, señor, tiro libre, corresponde el Potro, rápidamente lo va teniendo Quintana con la pelota para Salcedo, Salcedo con Orué que pisa la pelota, busca con quién conectarse, no lo encuentra nadie, entonces va buscando Aquino, pasa por sobre Aquino, la pelota en mitad de cancha, retrocede, avanza Carapeguá, pero sin muchas ideas todavía, pero está teniendo el esférico el equipo carapegüeño con Miro Aquino con la pelota para Morínigo con la pelota para Denis Acosta para Ricardo Cardoso que corre, se esfuerza, Villalba, la pelota punteada por el jugador carapegüeño, va sacando Benítez con la pelota trabajando para Escobar la pierde ante la presencia de Orué la pierde ante la presencia del capitán del equipo paraguariense, Manuel Caballero por la punta derecha para Villalba con la pelota, se le escapa la pelota a Cardoso, Orué se venía cruzando lateral, corresponde a Paraguarí, cruzando mitad de cancha por el sector derecho. El deportista Jimmy Germán Parris apoya esta cobertura deportiva. Dental Guaraní, materiales odontológicos, laboratorio propio, Fulgencio Remoreno, esquina Yegros. El concejal municipal Silvino Silva apoya esta cobertura deportiva. Sí, señor, ya al instante veremos cómo sigue el partido que se está jugando en estos momentos también. General Caballero con Sol de América 2-1, estaba recientemente, atención, por aquí se viene cumpliendo el lateral que la venía jugando por ese sector. Ojeda que venía sacando, era Marcelo Javier Ojeda, va saliendo Carapegua con Salcedo con la pelota por la punta zurda. Atención con Leonardo Galeano en la pelota al medio para Quintana, le queda un poco atrás. Atención, engancha, se acomoda, busca el remate, lo tumbaron, no pasó nada, solo estaba Argüello. Estaba atropellando por ese sector, por la derecha, no lo vio Quintana, venía apareciendo Cabrera por aquel sector, no lo vio nunca Rubén Darío. Sí, aguantó bien Quintana, pero culminó mal la acción en una interesante situación ofensiva. Tenía que haberle tocado a su compañero, e hizo un tirito que le regaló al arquero de Paraguarí. Vídele sea lo mejor en gastronomía, menú nacional e internacional, desayuno, almuerzo, cena, el lugar ideal para compartir con los amigos y la familia a la entrada de la ciudad de Carapeguá, barrio San Francisco. Sí, señor, Carapeguá con la pelota la bajando Aquino con la pelota la bajando para Morínigo con la pelota buscando la presencia de Salcedo con la pelota para Quintana abriendo por la punta zurda para Ricardo, Ezequiel Cardoso para Leonardo Galeano con la pelota se va metiendo, engancha al medio, se mete en diagonal, avanza por la punta zurda para su compañero, atención, mete el centro, Salcedo la pelota arriba, Quintana que intenta el cabezazo defensivo, Ojeda termina cediendo el tiro de esquina, será córner, primero por el sector izquierdo, el primero para Carapeguá, Carlile. Tercer gol del General Caballero. Pasa a ganar 3-1 y General Caballero que no se quiere despegar de la puntada. Muy bien, gracias. Tiro libre de esquina de Fiam de Díaz San Juan que corresponde al equipo carapegüeño. Sí, señor, minuto 54. Le quiere pegar Berlis, Ricardo Orué, el capitán de equipo. El equipo carapegüeño desde el sector izquierdo también está Salcedo cerca, va dejando para Orué con el centro un poco flojo, aparentemente la pelota arriba, el rebote para Aquino, arriba ese remate, pasa lamiendo el travesaño Rubén Darío. Carapeguá ahora un poquito más, teniendo la pelota y llegando en posición de gol, esta vez un rebote, el remate de Miller Aquino, que pasó un poquito sobre el travesaño del arco defendido por Alcide Benítez, aunque sea, está buscando Carapeguá el empate. Vamos a marcar el tiempo de juego en este segundo tiempo. En una presentación de Comercial Gerardo, 10 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que sigue ganando Paraguarí 1-0 con gol de Escobar, Roland Ignacio Escobar, el gol a los 30 minutos de la primera etapa. Por aquí va saliendo Denis Acosta con la pelota, la bajando para Morínigo con la pelota para Ángelo Cabrera la termina desviando Diego Armando Godoy, la pelota a mitad de cancha, cruzando, retrocede Ulises Ramón González para Quintana, atención que la va sacando Rodrigo Morínigo con la pelota para Denis Acosta con Orué con Acosta para Ricardo Cardoso otra vez con Acosta, la va teniendo el 16 del equipo carapegüeño, el zaguero central, con línea de 4, ahora el equipo carapegüeño, con Miller Aquino en mitad de cancha, la va jugando para Orué la pierde la pelota, Denis Acosta la pierde, recupera Paraguarí con Candia con la pelota, abriendo la pelota al medio, atención, reclama la infracción Leonardo Galeano que viene presionando, la pelota para atrás, la va sacando por aquel sector Víctor, la va sacando Víctor Alfredo Benítez con la pelota recuperando Ricardo Cardoso para Acosta con la pelota, la va jugando para Leonardo Galeano de taco, intenta la conexión con su compañero, sin embargo la pelota se va perdiendo por el costado de reposición manual lateral, corresponde a Paraguarí en su terreno. Mueblería Santa Catalina, muebles y electrodomésticos de las mejores marcas y al mejor precio.
Venta al contado y a crédito, calle 14 de Mayo, camino al mercado municipal. Y aquí va teniendo Derlis Orue con la pelota, se desvía la pelota en Candia, pelota por el sector izquierdo, reposición manual, corresponde al potro carapegüeño. La va a cumplir Derlis. Atención, Orue con la pelota para Acosta para Milber Aquino en territorio carapegüeño todavía, abriendo por la punta derecha para Ulises Ramón González, intenta el pase con Ángelo Cabrera, muy malo el pase de Ulises Ramón González, la pelota se pierde por el costado, mitad de cancha por el sector izquierdo. Carapeguá tuvo lateral en el medio terreno, no pasó medio terreno y se perdió la pelota. Fiambrería San Juan, calidad de higiene en sus productos, fiambre, chorizo, butifarra, morcilla, salame, reparto propio, moderno salón, ruta Ramala, calle a pasos de la circunvalación. Atención con Quintana cruza mitad de cancha, lo va jugando para Salcedo con la pelota, atención, Leonardo Galeano engancha, se acomoda, busca su perfil, busca el remate para Salcedo, lo tumban a Salcedo, no pasó nada, iba saliendo Ojeda, va jugando para Benítez con la pelota para Candia con la pelota, la va jugando para Villalba, forcejeando por aquel sector, aparece Ricardo Ezequiel Cardoso, la pierde por ese sector, Villalba, la pelota para Ojeda levanta la pelota a mitad de cancha, Milber Aquino intenta de cabeza, retrocede, se anticipa, Roland Ignacio es el autor del único tanto de compromiso a los 30, aquí avanza Derlis Orue con la pelota para Milber Aquino, intenta de lejos, solo estaba Ángelo Cabrera por la punta derecha. Falta un poco más de compañerismo, me parece, en zona ofensiva. Todos terminan resolviendo, arrebatando de lejos Rubén Darío. Y era una buena posición, pero su remate no fue efectivo. La pelota salió 1 metro del palo izquierdo del arquero, cuando estaba también bien posicionado por derecha, esperando el pase Ángelo Cabrera, pero Cabrera también tenía ya una marcación encima. Atención, pierde la pelota Luis Ramón González, avanza, va a salir leyendo Pedro González con la pelota, trabajando Aquino la pierde ante la presencia de González con la pelota, trabajando para su compañero Villalba para jugar con la pelota, la va jugando para su compañero Milber Aquino que se cruza, infracción, pero ahí le dio ventaja, atención, le puede mostrar la amarilla a Aquino, si es que esto se resuelve, mirá. Ya está haciendo pirueta, Villalba está haciendo de todo, deja uno, deja el otro, atención, intentó la jugada por el medio, hace lo que quiere, se divierte, Villalba va saliendo Carapeguá, con Denis Acosta con la pelota sobre, Ama para Guaría, atención que la va teniendo Iván Salcedo con la pelota, atención por la punta zurda, avanza Salcedo, no la pasa nunca, no es la primera del partido, Rubén Darío. Y sí, eso es lo que le falta a Carapeguá, un conductor, un jugador estratégico que pueda poner pausa, mirar y dar el pase gol. Eso le falta a Carapeguá y no lo tiene. Sí, señor. Ahí está Milber Aquino, doble infracción. Cerrato ya le perdonó la tarjeta, protesta, no es capitán y si quiere, Juliadosa lo puede expulsar ahí mismo, Rubén. Y sí, pero a Carapeguá le muestra de todo el árbitro, pero a Paraguarí todavía creo que no mostró todavía ni una tarjeta amarilla. Pero ya Milber aquí no lo tenía marcado Gary Sosa. No, déjame decirle Gary Sosa. No, yo nomás lo da político, Gary Sosa de bárbaro, bigote. Muy bien, tarjeta amarilla para Milber Aquino. Tiro libre corresponde a Paraguarí, minutos 60, marcamos el tiempo de juego. Juliadosa pudo ser árbitro de la fija, pero está excedido de peso. Le falta bajar nomás a Juliadosa. 15 minutos. Vamos al control del tiempo en una presentación de Comercial Gerardo. 15 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica, Nelson. Que sigue la victoria de Paraguarí. La infracción fue sobre el número 6 y capitán Emanuel Caballero de Paraguarí. Pelota para Diego Armando Godoy. Cuellar dando indicaciones. El dorsal número 13 que se mueva la barrera, dice, indica. Está cruzando mitad de cancha por el sector derecho, no muy lejos de la portería, está preocupado José Agustín Cuellar, le va a pegar el número 8 con la derecha, será Godoy, va dejando para Godoy, Diego Armando acomodando el esférico, se suma al rebote el número 8, William Candia, 0 para Carapeguá, 1 para Paraguarí a los 30 del primer tiempo, el único tanto del compromiso, ya estamos sobre 15, cerca de los 16 del segundo tiempo, sigue ganando Paraguarí con gol de Escobar, atención Godoy, intenta la conexión con su compañero, va sacando a medias, va sacando Uruguay la pelota de Candia con la pelota la bajando para Villalba y va sacando oportunamente Rodrigo Morínigo, córner, tiro de esquina, corresponde a Paraguarí. Es un tiro libre de esquina de Fiambrería San Juan, distribuidora HIV, el almacén mayorista más importante de la región, Ruta 1, Barrio San Vicente, Junior Repuesto accesorios para vehículos de todas las marcas, Ruta 1, frente a la policía caminera.
Sí, señor. Diego Armando Godoy para cumplir con la pierna zurda desde el último rincón del campo de juego, desde la punta derecha. Se acerca Candia, está también por aquel sector Diego Armando Godoy, que será finalmente el que la va a pegar o la va a jugar corta para Candia. Veremos qué hace para Guarí. Autorizado por Julia Dosa, se viene el envío bastante cerrado, el cabezazo. Cuellar, que la termina sacando ya casi sobre la línea. Atención, Godoy con la pelota para Candia, William en el centro, el cabezazo defensivo, la va sacando Milber Aquino, la pelota para Ulises González con la pelota, viene saliendo el equipo Carapegueño de contra. Ojalá que sea el gol del empate. Vamos, Ulises, no la pasó nunca con el hombro, le termina arrebatando el esférico el jugador de Paraguarí. Aquí la pierde Ángelo Carrera. Sí, es infracción finalmente lo que acaba de sacar nuevamente Cuellar. Rubén Darío. Y como diría a un colegiante o un escuelero, pasó el examen Cuellar en esta acción. Es la segunda tapada que evita que Paraguarí aumente el marcador. Solo cabeceó el delantero y ahí aparece el Mitaí fantásticamente tapando lo que pudo ser el segundo de Paraguarí. Sí, señor. ¿Cómo lo viste, Carlile? Y prácticamente sobre la raya la sacó Cuellar y como dijo Piquito, para mí también está pasando el examen. Y esto también es un poco negativo para Carapuá cuando el arquero es la figura, es porque el equipo no está funcionando. Sí, porque el equipo está siendo atacado de sobremanera, pero sí, importante la presencia de Cuellar en la portería bajo los tres palos. La va jugando Ulises González con la pelota, minuto 18 de este segundo tiempo. Mejoró un poco, digamos, por lo menos ya Carapeguá cruza a mitad de cancha. Hace rato con la línea de 3 no cruzaba, y si cruzaba lo hacía difícilmente y muy rápido la perdida. Atención, aquí la va teniendo Cardoso, mete el centro para Quintana de cabeza. Muy flojo el cabezazo, Ángelo, que la estaba esperando que la peinara. Intentó Quintana de cabeza, la pelota se va perdiendo por línea de fondo y salida. Saque de meta, corresponde a Paraguarí, que sigue ganando 1-0. Saque de meta de Videla S.A. y Sanatorio Moderno San Patricio. Rebobinado de motores José Báez, rectificación de motores, servicio profesional garantizado, 50 años de experiencia. Calle Colón, Barrio San Francisco. Materiales de construcción Las Mellizas de Don Santiago Samaniego, venta de ladrillo, teja, tejuelones, cemento, arena gorda, arena lavada, piedra triturada, piedra bruta. Además, autoservice en Agua y Costa. Además, depósito de materiales de construcción 00 Agua y anexo ferretería frente a la cancha del Club Porvenir. Hay una modificación más en el partido, señoras y señores. Otro cambio en el equipo carapehueño. Vamos a la información. Informa América Motors. Se retiró del terreno de juego dorsal número 16, zaguero central Denis Alejandro Acosta. Ingresa en su reemplazo con la 27 Gustavo Raúl Medina al Colo con la número 27. Con esto, Milber Aquino seguro pasa de zaguero central para ocupar la posición con Rodrigo Morínigo. Entonces pasa a mitad de cancha Gustavo Raúl Medina con la 27, Rubén. Y Paraguarí, que prepara también dos variantes. Agroveterinaria El Triunfo, todo para la nutrición y la salud animal. Balanceado, reconstituyente, semilla, además, ferretería los espera. Ruta 1, a pasos del Banco Nacional de Fomento. Motel Encanto, el lugar ideal para compartir con su pareja. Confort y comodidad, ambiente totalmente climatizado, a paso de la fábrica. Barrio María Auxiliadora. Carnicería Magabi, carnes de primera calidad. Costilla, falda, carnaza, puchero, camino a Nueva Italia, a paso de la Copetrol. Marcamos el tiempo de juego. En una presentación de Comercial Gerardo, 20 minutos del segundo tiempo. Y el marcador ruso es el que nos indica Nelson. Que sigue ganando Paraguarí, que tuvo modificaciones. Vamos a la información. A continuación, nuevamente, cuando avanza Paraguarí, el recién ingresado que la tiene Escobar, que intenta el rebote, que va dominando Cuellar. Ahora sí, vamos con la información. Modificaciones en el equipo de Paraguarí. 2 modificaciones de seguido. Informa América Motors. Se retiró del terreno de juego dorsal número 20, Pedro Giovanni González, lateral por el sector izquierdo. Ingresa en su reemplazo con la número 18, Blas Antonio Duarte. Y también se retiró del terreno de juego el número 10, Diego Armando Godoy. Ingresó en su reemplazo con la número 15, Alberto Andrés Montiel. Aniquilan la ley de ex Maer Rubén Darío. El Beto
Y puede ser el Beto. Hace rato que no juega. Sí, porque estaba lesionado. Atención, por aquí la pelota arriba dominando Benítez, Alcide Javier Benítez, que va saliendo para el equipo de Paraguay. Salcedo y la pelota, minuto 67, van pasando los minuto 22 de este segundo tiempo. Paraguay, que lo está aguantando en la ciudad de Capiatá, estadio del club Martín Ledesma de la ciudad. Enrique Soler, el nombre del estadio, séptima fecha, primera rueda por el campeonato intermedio, séptima fecha, primera rueda. Giancarlo Celestino, Julio Dos, el árbitro principal del compromiso, indica que hay 1 a favor de Paraguay, 0 a favor de Carapeguá, que sigue cayendo. Recordamos, el único tanto del compromiso a los 30. Roland Ignacio Escobar, el autor del gol. Señoras y señores, Carapeguá está cayendo, Paraguay está ganando y va sumando la 3. Embutidos El Portal, fiambre, chorizo, butifarra, elaborado con calidad y buen precio. El Portal en el barrio San Vicente. Casa Chávez, prenda deportiva de las mejores marcas, Puma, Nine y Balana Díaz, a paso de la curva, ruta número 1. Sí, señor, y este partido es de esos clásicos saca técnico. ¿Será el último partido del Chueco en caso de perder, Rubén Darío? Falta mucho todavía, pero hablamos de supuesto, ojalá Carapeguá lo empate y lo de vuelta, pero un partido como este para mí que puede quitarlo al técnico carapegüeño. Yo creo que no lo van a quitar todavía, pero contra Benjamín Acebal ya está ahí tocando clarinete encima del Chueco. Y si no es ahí, está el partido contra Temetarí en la ciudad de Carapeguá. Y si pierde este partido y si pierde con Acebal, chau Checo. Aunque pueden sacarlo definitivamente, pero yo creo que hay tiempo todavía. Ojalá, lo que pasa es que es terco, caprichoso, mantiene línea de 3 a sabiendas que no le resultó la otra vez contra 12. Se perdió local, ahora sí cambió y un poquito mejoró Carapeguá. Sí, señor, un sistema bastante defensivo Paraguay que se mantiene. Atención, por aquí pega la mano de Leonardo Galeano, la pelota a favor de Paraguay en su terreno, minuto 69, minuto 24, señoras y señores. Aquí será salida, será para el equipo de Paraguay. Carapeguá que prepara otra modificación, se prepara el número 8 para ingresar César Daniel Rolón. ¿Quién te parece que sale, Rubén? Un mediocampista sale, para mí sale Iván Salcedo. Coincido contigo, Rubén. Soesel, ventas de electrónicas en general al mejor precio, calle 14 de mayo, camino al mercado municipal. Una vez en uno de los partidos, recuerdo, era bastante criticado Iván Salcedo. Creo que era hace 2 años atrás aproximadamente que ya vestía los colores del equipo carapegüeño. Recuerdo que estábamos pidiendo cambio, que pedíamos que sea reemplazado y justo apareció Iván Salcedo y convirtió un gol y se mantuvo en el equipo. Ojalá que vuelva a pasar lo mismo, Rubén. Embutidos Fer, calidad de higiene en sus productos, fiambre, chorizo, butifarra, morcilla, salame, reparto propio, frente mismo al oratorio del barrio Virgen del Carmen. Atención que avanza Carapeguá con Orugué con Ángelo Cabrera, se mete al área, engancha, atención, se mete al área, Ángelo encara, Ángelo que se va, le arrebata el esférico como puede el jugador de Paraguay, la va teniendo Ángelo Cabrera para Ulises Ramón González, mete el centro, intenta Quintana, pero no llega, de cabeza la va sacando Benítez que la va jugando para su compañero, atención, viene saliendo, infracción durísima, a mitad de cancha, pero ahí ley de ventaja, ahora la perdió, recuperando Cuellar con la plata para Miro, aquí no para mí, que después de esto le van a mostrar la tarjeta, pero fue una durísima falta, va saliendo Cuellar con la plata, la va jugando para quién, para Iván Salcedo que avanza, encara Salcedo, el pase para Ricardo Cardoso, sale Benítez oportunamente, que se va a sentir que lo va a atrasar bastante, seguro llegaba Galeano, se anticipó Benítez, Rubén Darío. Y me gustó lo que hizo Cuellar, viste cómo salió con la pelota, le cedió el pase en el medio y de ahí nació esta acción, esta jugada peligrosa a favor del equipo carapegüeño. Muy buen anticipo de Alcide Benítez, que antes que llegue el delantero se anticipó y ganó ese balón. Marcamos el tiempo de juego, Rubén. En una presentación de Comercial Gerardo, 25 minutos del segundo tiempo. Y el marcador es el que nos indica, Nelson. Que sigue la victoria de Paraguay 1-0 sobre Carapeguá, que ya cambió de 3 jugadores. También el sistema táctico ya renunció a la línea de 3, está con línea de 4 en el fondo. Atención, la pelota para Derlis Orugué, cruza mitad de cancha, lo tomaron. Infracción, sí señor. Infracción del capitán del número 6. Fue Emanuel Caballero cuando se va a realizar la modificación. Y ahí estamos con la información, Rubén. Informa
América Motors. Se retira del terreno el juego dorsal número 21. Iván Salcedo ingresa con la número 8. César Daniel Rolón. Taller Bayuy, mecánica general, servicio profesional garantizado a paso del estadio municipal con nuestro amigo el popular Caballo. También nos acompaña Despensa Cáceres, de Don Lidio Cáceres, la más surtida y el que más barato vende. También está con nosotros Oscar Equipamiento para equipar su vehículo. Lo mejor, Oscar Equipamiento polarizado, parabrisas, GPS, caja acústica, paso de la policía caminera, ruta 1. Sí, señor, voy a mirar un poco. Para mí que Paraguarí tuvo una tarjeta amarilla hace rato. En el banco. No, hace rato. Ahora le muestra la tarjeta amarilla a uno de la banca, pero para mí que Candia fue amonestado un poco más temprano. Voy a mirar un poco. Por ahora no hay reporte, no hay información sobre aquella situación, pero para mí que sí hubo tarjeta amarilla para Candia un poco más temprano, que se atrasó un poco justo, era el momento del tiro libre, era momento de los cambios, perdió importantes segundos, creo que ahí fue amonestado, y ahora el 17 me parece fue amonestado Denzel Jiménez de la banca de suplentes. El fútbol está interrumpido en minuto 73, y bueno, Carapeguaya hizo algunas importantes modificaciones, sin embargo, no está cambiando la situación, el rumbo de este compromiso. General Caballero sigue ganando 3-1 a Sudamérica. Paraguarí sigue ganando a Carapeguá por 1-0, Carlile. ¿Qué pasó? ¿Qué me preguntaste, Nelson? Que continúa el resultado a favor de General Caballero 3-1 y Paraguarí 1-0 sobre Carapeguá. Sí, señor, justo estaba viendo, sigue ganando 3-1 General Caballero cómodamente. Ya para mí el partido resuelto en ese partido. Y acá Carapeguá que no puede empatar a pesar de las insinuaciones. ¿Cómo están las posiciones actualmente con estos resultados parciales, Carlile Ariel? General Caballero está puntero, ya le pasa ya con diferencia de goles a 12 de junio, ambos tienen 16 puntos, respectivamente General Caballero 16, 12 de junio 16, Benjamín Aceval 14, Tembetare 13, Independiente 12, Capiatá 10, Fernando Lamora 10 y Carapeguá con esto se queda octavo con diferencia de goles con 10 unidades también. Gracias, Calile. Buenos momentos de tregua en el partido. Está lesionado un jugador de Paraguarí. El abogado Ramón Inocencio Figueredo apoya la candidatura a concejal de Gerson Pérez. Lista 7. Frutería y verdulería Will. Frutas y verduras de calidad y al mejor precio. Frutería y verdulería Will. Los espera a paso de Parador Carapeguá Corona sobre la ruta número 1. Muy bien, el Checo Veral dando indicaciones a Leonardo Galeano. Le pide que juegue detrás de Quintana, que juegue de media punta. Y vamos a ver, se va recuperando poco a poco el jugador de Paraguarí. Marcamos el tiempo de juego, Rubén Darío. En una presentación de Comercial Gerardo, 30 minutos del segundo tiempo y el marcador, eso es el Nelson Pintos. El partido, señoras y señores, lo está ganando Paraguarí por 1-0. Ahí banderín levantado, será salida para el potro carapegueño Cuellar, que se apresura las acciones. Aparece Montiel para que no la saque rápidamente Cuellar. Salida corresponde al potro carapegueño, minuto 30, quedan 15 minutos más los minutos de adición. Sigue ganando Paraguarí por un gol contra 0. El autor del gol fue muy temprano a los 30 la primera etapa. Roland Ignacio Escobar va saliendo Carapeguá, la va jugando con Orue. Orue con la pelota para Morínigo. Morínigo con la pelota la va jugando para su compañero Ricardo Ezequiel Cardoso. Cardoso y la pelota para Quintana. Se anticipa Víctor Benítez. Va saliendo el zaguero central. La pelota arriba, la pelota para el costado. Es lateral. Corresponde al potro para el sector izquierdo. Cruzando mitad de cancha. Perdón. Sí, te escucho, Caliles. No, quería nomás opinar algo sobre la cantidad de público. No es la esperada para mi gusto para un clásico del noveno departamento. No es lo que yo esperaba en cuanto a fiesta deportiva. Exactamente. Hace frío y hay una muy buena distancia también. El horario también. El horario también, todo eso conlleva esto. Pero si se hacía en el estadio municipal iba a haber mucha gente, pero Paraguarí prefirió jugar en Capiatá y se respeta. América Motors, vehículos de las mejores marcas y al mejor precio los espera. Avenida Avelino Martínez, casi el maestro, a paso el depósito de la Fiscalía de San Lorenzo. Sí, señor, por aquí avanza Paraguarí con la pelota la va sacando por este sector
El número 8, William Candia. Candia con la pelota, la va jugando para el número 4 que va saliendo para el equipo paraguayense. La va teniendo todavía Sebastián Vargas. Vargas que la pierde, avanza Ángelo Cabrera. Cabrera con la pelota domina y la va jugando para el Colo. La va teniendo Gustavo. La va teniendo el Colorado, sí señor, el número 27, Gustavo Raúl. Medina y la pelota para Morínigo, Morínigo para Cardoso, Cardoso con la pelota, la va jugando para Leonardo Galeano, retrocede. La pelota para Orué, Orué y la pelota arriba buscando la presencia de su compañero, justamente aparece Galeano. Si no está en posición adelantada, evidentemente está habilitado el pase atrás para Cardoso. Cardoso que intenta meterse al área, le arrebata el esférico fácilmente el equipo de Paraguarí que va saliendo con Benítez. Benítez con la pelota para quién, para Ojeda. Ojeda con la pelota para atrás, descarga y va saliendo Orué, la va jugando para Quintana, atención. La va teniendo William Candia. Candia con la pelota, dominando la pelota, levanta la mirada. Cerca suya aparece su compañero, el pase atrás. La va teniendo el zaguero central, atención, la va teniendo el capitán, la va teniendo Manuel Caballero, Caballero descargando para atrás para Ojeda. Ojeda y la pelota intenta por aquel sector, pega en el rostro y en la mano de Jorge Ariel Quintana, minuto 77, tiro libre, mitad de cancha para el sector derecho, corresponde a Paraguarí que sigue ganando 1-0. Muy bien, Carapeguá necesita cargar sobre el área. Ya no más a los pasecitos, a los pases cortos, a las triangulaciones cortas. Ya Charlie Brown. Pepo dice área estoy coge. Concuerdo con Piquito, ya es hora de ya los pelotazos. Si es que se va a jugar pelotazos, ya es el momento. Sí, señor, hay que jugar ya modo intermedio, tranque y chuta. Atención al pelotazo largo de Cuellar. Cuellar la pelota para Quintana, va saliendo como puede por este sector. Melgarejo con la pelota se mete al medio, deja 2 por el camino, busca al tercero, se cruza por aquel sector. Milver Aquino, cuidado que Aquino tiene tarjeta amarilla o no. Milver, sí, ya tiene tarjeta amarilla y le perdona, casi le rompe la pierna al jugador. Y Julia Dosa sabe que Quintana, que en esta ocasión Milver Aquino fue amonestado a los 60 minutos en este tiempo. Así que le perdona la infracción durísima sobre Melgarejo. Doble infracción además, Rubén. Sí, Milver Aquino, irresponsabilidad total, a sabiendas que tiene tarjeta amarilla hacer esto. Y bueno, lo perdonó Julia Dosa, el árbitro del partido. Y Carapeguá que está con una modificación. Vamos a la información. Informa América Motors. Se retiró el número 24, Ricardo Cardoso, ingresa con la número 30. Hugo González. Hugo Alberto González Paraguarí también prepara 2 modificaciones. Se va a retirar el número 8, William Candia en su reemplazo. Vamos a ver quién ingresa. El número 7, Alan Renato Alcaraz. Y el otro es el número 16, Esteban Maidana. Hay que ver Maidana en reemplazo de quién, del número 11, el dolor de cabeza del equipo carapegueño. Villalba ya está afuera también, Rubén. Para mí, una de las mejores figuras de Paraguarí, Víctor Villalba. Participó del gol, tuvo una importante acción de gol que lo tapó el arquero y también tuvo algunas que otras interesantes jugadas. El cambio en el equipo de Paraguarí. Marcamos el tiempo de juego. En una presentación de Comercial Gerardo, 35 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica Nelson. Que sigue ganando Paraguarí, Carapeguá arriesgando con todo ya, buscando el pelotazo. Vamos a ver el Colo Medina que la va jugando por el medio sector. ¿Para quién? Para su compañero Ulises Ramón González. González para el Colo. Medina que intenta, lo tumban a Medina. Atención por aquí, la pelota por el costado del lateral. Tiene que ser para Carapeguá. Sí, señor Ulises Ramón González. Vamos por el 1-1. Vamos por el empate. Carapeguá, minuto 80, minuto 35 a 10 del final para los minutos de adición también. Ya está el goleador del campeonato, los goleadores de la Liga Carapegueña de Fútbol, Jorge Ariel Quintana con las 9, ya está Hugo Alberto González también el tanque, dentro del área, atención, el número 30 la va teniendo ¿quién? Gustavo Raúl Medina, abriendo del centro para la punta zurda, ¿para quién? Para su compañero que viene apareciendo por aquel sector, dominando la pelota, la va teniendo Leonardo Galeano para Derlis Orué, totalmente desarmado el equipo carapegueño que va con todo en zona ofensiva, se defiende como puede. El equipo paraguariense, atención, la va teniendo Quintana, la va jugando para Morínigo con la pelota, la va jugando para Leonardo Galeano con la pelota para Orué, Galeano con la pelota, atención, busca meter el centro de la pelota, al área la va teniendo González, Ulises Ramón, atención, Hugo Alberto, la pelota arriba, va quedando el rebote, ¿para quién? Para Orué, le pega de zurda, arriba y afuera, muy lejos, Rubén Darío. Y eso es lo que yo pedía, intentar entrar en el área, pelear cada pelota ahí, y cualquier rebote puede ser efectivo. Lástima que Deli Orué
le dio con alma y vida, pero el balón se fue desviado. Carlile, Ariel, ¿cómo lo viste? Remate muy desviado, pero intención muy buena. Me gusta estos momentos de Carabobo. Sí, señor, quedan poco más de 10, 15 minutos para el final del partido. ¿Hay tiempo todavía, Rubén, o ya no? Hay tiempo todavía, se puede, claro que se puede todavía y mucho más ahora que Carapeguá intenta por todos lados llegar al empate. Sí, señor, va con todo el equipo carapehueño, con las modificaciones, arriesgando a todo, al todo, nada el equipo carapehueño. Hugo Alberto González que venía presionando, va sacando el número 12, el arquero Alcides Javier Benítez, que está debutando en esta ocasión. Fabián Rodríguez dice, primera vez, otro año. Y vamos a ver jugando así, los dos están apeligrando, tanto Carapeguá como Paraguarí. Atención, por aquí avanza el número 7 recién ingresado, el número 7 avanza Alan Renato Alcaraz que la pierde ante la presencia del Colo Medina, Medina con la pelota para quién, para Ulises Ramón González, para Ángelo Cabrera, Cabrera con la pelota para Quintana, intenta agarrar Galeano para Guarí, prepara la última modificación, se prepara, vamos a ver quién se prepara, el número 2, se prepara para defender el equipo de Paraguarí, yo creo que se retira el centro atacante, el goleador, Alfredo Duarte se prepara con la número 2, sí, justamente se va a retirar el número 9. Estamos con la información, Rubén Darío. Informa American Motors. Se retira el terreno de juego con el dorsal número 9, Roland Ignacio Escobar, autor del único tanto del compromiso a los 30 del primer tiempo. Ingresa en su reemplazo el defensor, el número 2, Alfredo Duarte, queda en zona ofensiva solitariamente. El recién ingresado también Alberto Montiel en el equipo de Paraguarí. Por aquí la pelota por el costado. Hay un jugador caído. Salida corresponde a Paraguarí en su terreno todavía. Heladería Ñazandú, helados artesanales, artículos típicos, artículos para regalos con el mejor precio en la curva de Carapeguá. Agencia de Viajes Narcisa, viaje nacional e internacional, Expreso Río Paraná, Crucero del Norte, La Santaniana, Río Paraguay, La Encartacena, confort y comodidad. Los espera en la curva de Carapeguá. Sí, señor, por aquí la pelota al medio, va sacando como puede el equipo de Paraguarí que se defiende, minuto 84, minuto 39 del compromiso. Señoras y señores, la última parte del partido. Va saliendo Milber Osmar Aquino que le tira tarjeta amarilla, ya fue perdonado, inclusive el pase muy largo para Raúl Medina, el Colo, el Milber muy impreciso ya, producto del cansancio, el Colo que intentó con el pecho, se rasca la cabeza. El Chueco Velar que piensa, se preocupa. Carapeguá sigue cayendo 1-0. Taller Báez, hermano, mecánica general, gomería, lavadero, próximamente tornería de Juan Carlos Báez y Boni Báez a pasos de la cancha Benialgo, barrio San José. Va dominando Ángelo Cabrera para Medina para Cuellar, va saliendo el potro carapegueño, sí, Rubén. Saludarle a la gente de Japón, de la colmena. En rico, a veces. Muchos saludos. Pasa que ahí va a ser una pirapo mío y va a ser otra mítica. Sí, vamos a ver, atención por aquí, avanza Galeano, sale el arquero Benítez, persiste el peligro, atención que hace Galeano, atención el rebote de Ángelo Cabrera que intenta, le pega con alma y vida, no pasó nada, va sacando como puede, lo tumbaron a Ángelo por este sector, hubo infracción, o será lateral, veremos, será lateral simplemente para el potro Carapegueña por la punta derecha, ya vamos a marcar el tiempo de juego, hoy por la tarde estamos por la Liga Colmenense de Fútbol, partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Colmenense de Fútbol, en horas de la tarde estamos por allá. Con doble turno el día de hoy, atención, por aquí la va teniendo el Colo, Gustavo Raúl Medina para Dernis Oruela, va teniendo el capitán para Medina cruza a mitad de cancha, el círculo central es del potro carapegüeño, retrocede totalmente a su línea, es el equipo de Paraguarí, atención con Leonardo Galeano con la pelota de cabeza, la va jugando Leonardo Galeano, la pelota arriba, atención, cae Hugo Alberto González dentro del área, la pelota por el sector izquierdo para su compañero que la pierde, va recuperando y va saliendo rápidamente el equipo paraguariense, la va teniendo Alan Renato, intenta la pelota, la va jugando para Blas Antonio Duarte y la pierde. Denis Orugués acomoda, engancha, a ver qué hace, le pega de zurda al arquero. Benítez lo saca del ángulo, persiste el peligro. Ángelo Cabrera busca, mete el centro, se desvía la pelota, será córner, será para el potro, Rubén. Qué zambombazo de Denis Orugués que acertó, pero esta vez respondió muy bien el arquero de Paraguarí, evitando el empate. Carapeguá con mucho amor propio buscando el empate en los últimos minutos. Sí, señor Cabrón, lo viste, Carguile Ariel. Y cuando los delanteros no están funcionando, lo más correcto es tirarla desde fuera del área y lo intentó nuevamente Delio Uruguay y estaba atento el arquero de Paraguay.
Sí, señor, esta vez estuvo cerca. Marcamos el tiempo de juego, Rubén. Bueno. En una presentación de Comercial Gerardo, 40 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica que Paraguarí sigue ganando por la mínima diferencia. Tiro de esquina corresponde al potro carapegüeño, recuperando rápidamente Paraguarí. Ahora Carapegó con Ángelo Cabrera, Ulises, Ramón González, la pelota arriba, saca como puede venir, te la baja para Ojeda. Ojeda para Renato, va sacando, se defiende Paraguarí como gato panza arriba, la va sacando Ulises Ramón González con la pelota, la va teniendo Rolón con la pelota, atención, Carapegó cruzando todo, mitad de cancha, César Daniel Rolón, se le escapa la pelota, aquí será reposición manual. Sí, señor, lateral será para Paraguarí, Rubén Darío. Y van a ser 5 minutos realmente muy sufridos para Paraguarí y Carapeguá, que busca con mucha prioridad el empate, aunque Paraguarí intenta enfriar el partido. Pero bueno, Carapeguá, aunque sea, puso actitud en estos últimos minutos. Sí, señor, y es lo que falta en cada partido. Infracción de Rodrigo Morínigo sobre Alberto Andrés Montiel. Tiro libre al borde del área. Corresponde a Paraguarí. Taller Báez Hermano Mecánica General, Barrio San José, Artesanía San Jorge, artículos típicos, colcha, hamacas, artículos para regalo, Ruta 1, esquina Capitán Rogelio, Santa Cruz. Sí, señor, se cumple el tiro libre, va saliendo Carapeguá con Orue, con la pelota para Hugo Alberto González, que la pierde, recuperando Melgarejo con la pelota, la va jugando para el equipo de Paraguarí, Emanuel Caballero con la pelota, atención para el recién ingresado, mete el centro, va sacando Alcaraz, recuperando Morínigo, la sacaba por este sector, es otro lateral, es una ofensiva, minuto 88, ya estamos sobre 43 minutos del segundo tiempo, lateral, es una ofensiva, cerca del tiro de esquina por la punta derecha, será para el equipo rojo de Paraguarí. Parador Carapeguá Corona, mejor precio, mejor litro en combustible, Sanatorio Moderno San Patricio, cuidando su salud y la de su familia. Y se va a cumplir el lateral, ya en instante estamos con Carlile para actualizarnos lo que está pasando en otro partido también. Las estadísticas, los datos que ya nos venía pasando, adelantando un poco lo que está pasando actualmente con estos resultados. Para aquí la pierde la pelota el equipo de Paraguarí con Alfredo Duarte, lateral corresponde al equipo carapegüeño, lo va jugando Rolón, ¿para quién? Para su compañero Derlis Orue, que va saliendo del fondo. Minuto 44, Orue, la pelota ¿para quién? Para el mediocampista, el Colo. La va teniendo Gustavo Raúl, la va teniendo Medina, viniendo por la punta derecha, ¿para quién? Para Ulises Ramón González, de primera para Ángelo Cabrera, intenta el autopase, recuperando el esférico, el número 18, recién ingresado Blas Antonio Duarte con la pelota, la va jugando para Derlis, atención, es Montiel el que la va teniendo, era Montiel, Alberto Montiel, el Beto Montiel, recuperando Milber Aquino, vamos a marcar el tiempo de juego, ya estamos sobre el minuto reglamentario, Rubén Darío. Vamos al control del tiempo en una presentación de Comercial Gerardo, 45 minutos del segundo tiempo y el marcador es el que nos indica que sigue ganando el equipo de Paraguarí 1-0, hay minutos de adición, 5 minutos más se van a jugar. Bien, vamos a ver qué pasa en estos 5 minutos, buena salida, buen trabajo también del arquero Alcides Benítez de Paraguarí. Adelante, Carlile. Sí, señor, con estos resultados, General Caballero se mantiene puntero con 16 unidades, al igual que el 12 de junio, que lo sigue ahí nomás, también con 16 unidades, nada más lo separan la diferencia de goles. Tercero ahora actualmente Benjamín Acebal con 14, Atlético de Metales 13, Independiente 12, Deportivo Capiatá 10, Fernando Lamora 10, al igual que Carapeguá con 10 unidades. Sí, señor, y Paraguarí que se asoma con 7 puntos, consiguiendo la victoria el día de hoy. Atención, Ángelo Cabrera con la pelota, la va teniendo para Leonardo Galeano, perdió la pelota fácilmente, recuperando Emanuel Caballero, el capitán, reclama inflexión, no pasó nada. Julio Dosa está cerca, el pase para Montiel, estaba en posición adelantada, el pase fue del número 18, Blas Antonio Duarte, posición adelantada, salida, está un poco pesado Montiel, pero es peligroso igual. El pelotazo largo del equipo carapegüeño, así de Javier Benítez, que va dominando y va saliendo para Paraguarí, ¿sí? Atención que descuenta Sol de América, 3-2 está el partido, tiempo de adición, 92 minutos del juego. Muchas gracias, muchos saludos para los amigos que están en sintonía de Acción Deportiva. Francisco Zárate Armoa desde Ndabarú, saluda a la familia.
Va saliendo Gustavo Medina, Gustavo Raúl forcejeando por el sector. Atención, la pierde Carapeguá, recuperando para Guarí, que se defiende el pase largo. No aparece nadie por aquel sector. Minuto 92 del partido, minuto 47. Vamos hasta los 50, hasta los 95. Va saliendo Orué para Medina, Medina para Orué. Orué con la pelota organizando el esférico del centro del círculo central. Se va moviendo por el sector izquierdo, la va jugando para Medina, que está más en el centro, en el círculo central. Avanza, la va abriendo por la punta derecha, la va teniendo Ulises Ramón, la va teniendo González, González con la pelota, retrocediendo para Gustavo Raúl Medina, buscando de derecha para izquierda, de izquierda para derecha, el equipo carapegueño, la va teniendo Galeano, la va jugando para Rolón, para Milber Aquino, Aquino con la pelota para Gustavo Raúl Medina, hubo infracción sobre el jugador carapegueño, por ahí ley de ventaja Medina, abriendo por la punta derecha, atención, intenta Ángelo Cabrera, la va sacando como puede por aquel sector Vargas, es lateral, reposición Manuel, la tarjeta amarilla para el jugador de Paraguarí, hubo ley de ventaja, pero no lo perdonó en cuanto a la tarjeta amarilla. El jugador de Paraguarí fue el número 7, el amonestado, uno de los pocos amonestados en el partido en el equipo de Paraguarí, Alan Renato Alcaraz. Atención, la pelota arriba, el centro al área, va saliendo Paraguarí, cuidado con esta contra Paraguarí, avanza, está mal parado el equipo carapegueño. Atención, la va teniendo por el sector Alcaraz, Alcaraz que encara, se mete al medio, atención, el pase para su compañero. Atención, intenta Montiel, intentaba también por aquel sector Morínigo. Atención, va saliendo para el equipo carapegueño Cuellar, José Agustín Cuellar, el cabezazo defensivo, va sacando, revienta como la pelota Vargas, con la pierna derecha revienta, la va jugando Hugo Alberto González, que gana en el aire, la va jugando para su compañero Rolón, Rolón para Hugo Alberto, la va teniendo González, González para Rolón, por la punta zurda, encara, se acomoda, vamos a ver, buscará meter el centro, minuto 93, minuto que va pasando, minuto 48, vamos hasta los 50, Orué, la pelota al área, la va jugando para Ángelo Cabrera, va sacando Vargas oportunamente, es lateral, corresponde al Potro por la punta derecha. Muy bien, minutos finales del compromiso. Carapeguá que tiene que meter la pelota ahí en el área, ahí en el corazón del área para tratar de empatar el partido. Están tocando otra vez por los costados y eso no le conviene a Carapeguá. Sí, señor, buscará meter el centro. Vamos a ver, estamos en la última parte. Está caído un jugador de Paraguarí que quema importantes segundos. Seguro que va a adicionar un minuto más. Finalizó el ya. principal del compromiso, sí. Finalizó ya General Caballero y Sol de América ganó 3-2 General Caballero. Muy bien, muchas gracias por la información. Karim Cáceres dice, ese Quintana es malísimo, qué desastre. Dice, se refiere a Jorge Ariel Quintana, el atacante carapegueño. Y la verdad que no le llegó mucha pelota a Quintana, lastimosamente. Y cuando le llegó, no acierta el arco o mete remate débil o cabezazo débil. Parece que no está bien. Legalmente es cierto lo que dice el oyente. Señoras y señores, última parte del compromiso, minuto 94, vamos hasta los 95, 49 de los 51 jugador caído. Creería yo que sería correcto adicionar 1 minuto o 2 minutos más porque se está perdiendo mucho tiempo en esta jugada, Rubén. Vamos a ver qué dice Julia Dosa. Y entró la camilla, pero lo están asistiendo por dentro. ¿Por qué no lo sacan por fuera? Paralizó su cronómetro, evidentemente, el árbitro Julia Dosa, mira su cronómetro. Van pasando minutos y sí, ahí está. Se cumplieron los 95, ya llegamos a los 50. Hay 2 minutos más, Rubén. Excelente. Hay tiempo todavía, mis queridos amigos. Sale en camilla el jugador del Atlético Paraguarí que está ganando el partido, está a punto de finalizar el compromiso. Y va a quedar con uno menos hasta el final del partido porque tendrá que ser atendido. El jugador por fuera está con uno más, Carapeguá. Vamos a ver si tiene tiempo para hacer algo más. Lateral corresponde el Potro por la punta derecha. Mueve nuevamente su cronómetro. Atención, Ulises Ramón González, González con la pelota. La va jugando Paraguarí, se defiende con Alberto Montiel y el pelotazo largo la va teniendo Cuellar dominando la pelota, tiene que elevar, tiene que ir para arriba, se viene el pelotazo largo de Cuellar abriendo la pelota arriba para Hugo Alberto González, la va peinando el de Paraguarí, atención con Rolón con la pelota, atención mete el centro a las manos del arquero Alcides Benítez, venía atropellando Quintana, Rubén. Y muy buen pelotazo del pibe de Cuellar que pasó totalmente el examen, esta vez dio un pelotazo, Iván Salcedo ganó la raya final, pero su centro muy bien Alcides Benítez. Otro arquero olvidado, otro jugador olvidado en el Sportivo Carapeguá, se llama Alcides Benítez. Sí, señor, que ya jugó por varios clubes del departamento también. Atención, por aquí la va teniendo Ángelo Cabrera. Quedan 30 segundos para el final del partido.
Vamos a ver, la va jugando Luis Ramón González para Gustavo Raúl Medina. Medina para el capitán, va a tener Noruega, cruza mitad de cancha, probablemente la última. Va jugando por el sector izquierdo para Rolón. César Daniel Rolón mete el pelotazo largo al área de... La va jugando Quintana, va sacando como puede por este sector. El defensor la va sacando Sebastián Vargas. Vargas, la pelota para Luis Ramón González. Otro centro al área, atención. La va jugando Quintana. Quintana para Galeano. Galeano para Ángelo. Ángelo Cabrera mete el centro, cabezazo de Benítez. El rebote para Raúl Medina. Reclama el mano dentro del área. No pasó nada y no hay tiempo para más. Silbato final del árbitro Julia Dosa. Señoras y señores, final del partido, final del compromiso. Ha ganado Paraguarí por 1-0. El único tanto del compromiso lo convirtió a los 30 Roland Ignacio Escobar. Victoria de Paraguarí. ¿Será que continúa el chueco? Vamos a ver, después de esto le queda a Carapeguá Benjamín Acebal de visitante. Y le queda también, ¿qué le queda? De local le queda Tembetarú, que los dos son punteros de la competencia, Rubén Darío. Y final del partido, y Paraguarí, con esa resolución que tuvo en el primer tiempo, mantuvo la ventaja, a pesar de que Carapeguá con el cambio táctico mejoró un poquito más, pero le faltó contundencia, le faltó definición, y eso cuesta caro. Paraguarí sí resolvió la oportunidad que le tocó y se lleva un importante triunfo para que un poquito despierte también la gente de Paraguarí. Pero Carapeguá es la segunda derrota y vamos a ver cuál es la decisión final de la comisión directiva con respecto al cuerpo técnico, ya que definitivamente en el campeonato intermedia los técnicos son siempre hijos de los resultados. Sí, señor. Séptima fecha, Carlile, adelante. Resultado favorable para Paraguarí, ganó 1-0 Deportivo Carapeguá, un resultado que lo aleja de la punta. Carapeguá se queda con 10 unidades, segunda derrota consecutiva, y hay que ver qué pasa con el cuerpo técnico. A pesar de los resultados, no está viniendo jugando a lo que pretende el equipo de Carapeguá. Me parece a mí que si se lo van a sacar, lo tienen que sacar ahora ya. No esperar si es que lo van a sacar. Y está complicado realmente. Y el público de Paraguarí, que le dedica al público carapeguá, lo festeja obviamente como un título, como un campeonato, porque se sabe la rivalidad existente entre ambos equipos. Y escucho que están cantando 1 minuto de silencio al público carapegueño presente en el estadio de la ciudad de Capiatá. Enrique Soler, séptima fecha, segunda victoria de Paraguarí. Suma 2 victorias y 1 empate. El equipo de paraguariense había debutado ganando en el Municipal por 3-0 ante el equipo de Santaní. Tuvo un empate por el camino también y ahora una victoria, 7 puntos Paraguarí en esta séptima fecha. En el promedio está bien, digamos, Paraguarí recupera 7 partidos, 7 puntos. Se acomoda nuevamente Paraguarí y Carapeguá, que venía bien, había arrancado bien, bueno, mal, por decirlo de alguna manera, arrancó mal, después bien, hasta que llegó el clásico contra Paraguarí y cae derrotado. Chau, adiós, dice Benedicto Galeano Brites. Y bueno, es una lástima, pero es el clásico y lo ha ganado Paraguarí. Jugó mejor, sí. Convirtió un solo tanto, también. Suficiente, ese es un gol de Ronald Ignacio Escobar en el minuto 30 para el equipo de Paraguarí. Un gran debut de Cuellar en la portería. No fue suficiente, los compañeros no estuvieron al tono. Buen partido también tenemos que decirle a Rodrigo Morínigo, que hoy estuvo debutando. Lastimosamente no lo mismo para Marcos Antonio Melgarejo, que tuvo 2 oportunidades, no la supo aprovechar el juvenil. Y así termina el compromiso y bueno, nos lamentamos, pero bueno, por otra parte Paraguarí, me parece era el partido para no perder, pero se perdió, estaba dentro de las posibilidades, se perdió Carapeguá y hay que aceptarlo y prepararse para lo que se viene. General Caballero, que hoy ganó, que está cerca de las puntas, se está asomando en realidad, después se viene Temetaroy, que viene de ganar también su partido, está ahí en la punta, así que era el partido para levantarse, para oxigenarse un poco. Eso lo hace Paraguarí, que estaba más necesitado que el Potro. Carapeguá estaba relajado, pero a medida que se vaya relajando, los otros van a seguir avanzando, Rubén. Carlile Centurión, tus últimas apreciaciones con respecto a este partido.
Creo que Carabobo le falta mejorar a la hora de definir. Tuvo ocasiones para marcar el gol Carabobo, pero no supo concretar. En el primer tiempo, al término del primer tiempo, tuvo una clara que no aprovecharon, no supieron rematar cuando tenían que rematar. Creo que también le falta mejorar en este aspecto. Y también la parte que siempre recalcamos, la parte de la línea de tres, que no es para mi gusto el juego de Carabobo. Y con esto me despido, compañero, hasta otra ocasión. Muchas gracias, Khalil. Excelente, como siempre, el trabajo realizado por Khalil Centurión. También lo de Nelson Pintos. Y bueno, dolidos. Pero el fútbol tiene su revancha. Y por qué no en los próximos partidos tratar de levantar esto que nos va muy mal. Tenemos en estos últimos partidos solamente ganamos un punto, le empatamos a Encarnación, después perdimos con el otro equipo 12 y perdimos con Paraguarí. Y hay alerta en Carapeguá. Hay alerta en Carapeguá. ¿Será que el Chueco Velar se va o se queda? Pero un poquito también reconfortado con la muy buena actuación. Algunos, muchos, yo mismo tuve dudas por la juventud, pero la verdad pasó totalmente el examen el arquero José Cuellar. Realmente muy buen trabajo del pie. Se ganó un arquero Carapeguá y creo que hay que seguir probando porque hay jugadores que también no están respondiendo en Carapeguá, Nelson. Así es. Y bueno, vamos cerrando la transmisión entonces de esta manera, domingo 17 de mayo del año 2026 por el Campeonato Intermedia. Esta fecha que se cierra el día de hoy con este partido y con el que acaba de finalizar, donde ganó 3-2 el equipo de General Caballero, nuestro próximo rival. Bueno, séptima fecha, primera rueda, Estadio Enrique Soler, la ciudad de Capital. El árbitro principal fue Giancarlo Celestino Juliadosa. Resultado final, Paraguarí 1, Carapeguá 0. El único tanto del compromiso a los 30 minutos del primer tiempo, Roland Ignacio Escobar, una triangulación perfecta dentro del área entre Diego Armando Godoy y la gran figura que tuvo el equipo de Paraguarí, el número 11, Víctor Daniel Villalba, que, reitero, suele utilizar la número 18 habitualmente, pero como Josué Bazán estaba, si no recuerdo, fue expulsado o fue amonestado, tiene tarjeta de acumulación, algo tiene, venía utilizando la número 18 en cada partido Víctor Daniel Villalba. Hoy usó la 11 que solía utilizar Bazán hasta que fue excluido del partido por algunos motivos. Y ahí está, la gran figura Víctor Daniel Villalba entonces. Y la definición, el pase rasante, el centro para que atropelle el número 9, Roland Ignacio Escobar, el 1-0. Ingresaron algunos jugadores en el equipo de Paraguarí. Volvió Alberto Montiel después de mucho. En Carapeguá estuvo José Agustín Cuellar, debutó Rodrigo Morínigo. Entre Marcos Antonio Melgarejo, ingresó Ángelo Cabrera, César Rolón, Leonardo Galeano, Gustavo Medina, Hugo Alberto Montiel. Metió todo lo que tenía el Chueco ya en el segundo tiempo, cambió de sistema, renunció a esa línea de 5 en el fondo, quedó con 4-4-2 el sistema táctico, pero no fue suficiente, ya fue un poco tarde, una lástima lo del resultado, pero bueno, bien por Paraguarí que se va reacomodando. Victoria de Paraguarí entonces 1-0 sobre el equipo carapegueño. De esta manera vamos cerrando, se despide de todos ustedes Rubén Darío Sosa. Mi parte ha sido todo, muchísimas gracias y será hasta la próxima fecha, la octava del Campeonato Intermedio. Muchas gracias, Nelson Pinto. Excelente los relatos de Nelson Pinto. Felicitarle a él y desearle éxito porque va a ir otra vez, imagínense, trabajar transmitiendo 90 minutos y va a ir otra vez hasta la hermosa comunidad de La Colmena, donde Nelson Pintos va a estar relatando el compromiso entre Libertad de Martínez Juez y Deportivo La Colmena. De mi parte también, nada más, muchas gracias, permiso.